Amigos, bienvenidos a Segundo Apellido, alojado en este Te lo dice Beades, pero que hoy será Te lo dice Bellido y Beades, o Beades y Bellido. Exactamente. Hemos decidido que ya que rajamos tantísimo, charlamos tanto, por WhatsApp normalmente, por audios de WhatsApp, eso que odia la gente, nosotros somos devotos, hemos dicho, oye, un poquito de esto, un poquito de esta conversación, a lo mejor se la podemos dar al público. Alejandro Bellido, bienvenido a esta tu casa. Bien hallado, bien hallado. Estoy encantado Espero de que se haya que inaugurado estés encantado, Segundo vale. Apellido. Nos costó mucho trabajo dar con el nombre, ¿verdad? Estuvimos ahí dándole vueltas. Ya es tremendo lo de los nombres, tío. Yo que le he puesto nombre a grupos y a libros de poesía y a grupos de música. Ya está todo cogido ya, tío. Ya. Si no lo ha cogido un tío de Teruel, lo ha cogido un tío de Monterrey, tío. Lo ha cogido un tío del sur de Argentina, pero ya hay un grupo que se llama no sé qué. Algo malo tenía que tener la Entonces, conquista, ¿verdad? Algo malo. Que es que te quitan. Hay más probabilidades de que te quiten las buenas ideas, ¿no? En tu idioma. Para ellos todo bueno. Lo que Cortés no lo sabía, pero Cortés nos jodió un nombre de puta madre que teníamos para este programa. ¿Cuál? No me acuerdo ya. Creo que lo tenían unos mexicanos, ¿no? Que era el de. ¿Era Siempre el hay de unos la mexicanos. comidilla? La comidilla, pero lo tiene mucha gente porque hay restaurantes, se llama la comidilla. Sí, a mí me gustaba, pero en mi caso es por la canción Un burdo rumor de Crae, cuando habla de su miembro viril y dice, va de boca en boca y es la comidilla. No está su tamaño en honor a la verdad. Ah, fuera de la ley, de la relatividad. Entonces, a mí la comidilla me gusta de esa canción, aunque es una expresión, una frase hecha. Qué maravilla, tío. No sé si. ¿Tú has visto a Crae en directo? No, que va. Aunque lo No, parezca, no soy tan vetusto. Vetusto morlaco. No, que va. No he visto a Craig en directo. no lo has visto. Tío, pues yo es que, mira, estaba en la carrera cuando me dijo un compañero que venía a una sala. Eso estamos hablando de 2013, 14, por ahí. Venía a una sala, tío, de Huelva que se llamaba, ya la quitaron, la Sí. L-Funk. L-Funk. Una sala, en fin, Sí, no pequeña, está. la verdad, bastante pequeña. Y el tío iba ahí a tocar, ¿sabes? Y no fui porque digo, bueno, no sé, no me viene bien, la verdad que es buena idea, pero tampoco, yo seguía a Crae, pero no demasiado, la verdad, algunos temas, ¿no? Los típicos, De pero, esas cosas se arrepiente uno siempre, tío. y claro, y es que lo que sucede es que yo creo que murió muy poco después, vino a Huelva y murió muy poco después del Claro, disgusto, ¿no? uno Pero, de sus últimos discos se llamó Toser y Cantar, que me parece maravilloso. y Craig es un más, genio, tío. o sea, pero el más cómico, el más sinvergüenza en ese sentido, ¿no? Y luego también, que lo dice mucho Sabina, el más preciosista, porque dice que era un tipo que el tío, como el verso se le fuera un poco de la medida que él tenía, que tenía que estar a la perfección. Escribía, Un tipo muy escribía meticuloso. muy bien letras satíricas, escribía muy bien. Sí. Tío, me crié escuchando La Mandrágora, una cinta de cassette de mis padres, y entonces pues tengo sometido en la cabeza esas canciones Sí. y la parte de Sabina también, ¿no? Esa canción sobre el caudillo. 1000 años tardó en morirse, pero al fin la palmó. Los muertos en el cementerio están de fiesta mayor. Esto Seguro no que la está en conocía el yo, fíjate. cielo, a la derecha de Dios. Y es buenísimo. Y luego viene toda la enumeración de quién fue al entierro. A su entierro de paisano acudió Napoleón y acaba diciendo, y una teta disecada de Agustina de Aragón. Es buenísimo. Es una enumeración Qué bueno. que va cambiando de acordes, es un lío de acordes, pero con esa estructura enumerativa. Buenísimo. Eso hoy suena muy rancio. Hacer canciones hoy sobre el caudillo, que además no lo nombran. Pues No. dice, dar sepultura al que fuera sepulturero mayor. ¿Sabes? No lo nombra por su tratamiento ni por su nombre, pero eso ya no se entiende. O sea, ese es el problema. No, hoy día no Ese se problema lo he nombra, visto yo hoy día no muchísimo. se nombra al caudillo, ¿verdad? No, pero eso hoy día no tendría gracia. No, eso Porque no. No. para entender esa canción hay que saber mucho de la época, de Ya. cultura, de historia, de todo. Todo lo que se cita ahí es de gente con estudios. Por lo menos eran antifranquistas con estudios, coño. No esta cosa de la Santa Olaya y tal, que son gente que no sabe nada, de nada.
de ninguna cosa. Como Horrible, esa que horrible. salió diciendo que no había hecho pantanos, Franco, porque no eran pantanos, eran embalses. Y que además ya los había firmado la República. Como diciendo que tampoco tiene mérito. Y digo, bueno, pues ya está, pues no los ha hecho. Me hace gracia porque gente esto es una cosa que todo lo que positivo que pudo hacer en un momento dado Franco, ¿no? Porque vamos a ver, al fin y al cabo fue un tipo que no sé, no era su objetivo, o sea, no era, no sé, no era el Conde Dooku, ¿no? O Darth Vader, o sea, su objetivo no era hacer el mal, porque sí, ¿no? Yo creo que ese no era pero claro, entonces, todo ha lo sido nombrado al positivo. caudillo y quedarte congelado. Así, pero me he quedado congelado yo. No, un momento nada más antes. Pero es que Pero a mí lo he visto como. tú te me quedas congelado, no entiendo por Lo, qué. lo he visto como una señal. Eso ha sido la maldición de Franco Camon. De mi cancelación, ¿no? Es decir, No, pero se ha cancelado mi imagen como premonición de la lo que va a gente que pasar. te quiere No, negar los méritos de los que sea, económicos, sociales, de la época del franquismo, son lo mismo que cuando le estás hablando de la atrocidad de lo que tienen en Cuba. Siempre te hablan de la sanidad y de la educación. Esto se sabe que no han actualizado datos desde hace 25 años. De la sanidad y de la educación, como diciendo, pero eso hay que valorarlo. Digo, bueno, pues, aunque que eso además es una gran patraña. Vete tú a ver los hospitales cubanos, ¿sabes? Pero, ¿y cómo es la educación en Cuba? La educación en Cuba es adoctrinamiento y aparte que no hay libertad de elegir nada. Tengo varios amigos cubanos exiliados y te dicen, pero todo lo que aquí piensa la gente sobre la educación y la sanidad en Cuba es una patraña. Pero, aunque tú digas, sí, pero en tal momento de la historia, en el año 60 y no sé cuánto, era la nación hispanoamericana con menor analfabetismo o con mayor extensión de la sanidad universal. Bueno, pues eso lo dice la misma gente que cuando tú le dices cualquier cosa de Franco, pone los ojos en blanco, como diciendo, no se le puede atribuir nada positivo al franquismo. Y digo, bueno, pero será la misma norma, ¿no? Ser objetivos y decir, bueno, pues esto sí, esto se hizo así, esto fue un saldo positivo. Es que, claro, cuando ahora la gente está clamando por la vivienda pública, y es que había que construir vivienda pública, digo, o sea, habría que hacer lo que hizo Franco, ¿no? Y entran en shock. Pero es verdad, todavía está viviendo mi tía en un piso que hizo Franco en el año 50 y tanto, que son duros como la piedra, son unos pisos que eran para obreros, para gente pobre, y mi abuelo vivió y pagaba una cuota mínima de una hipoteca mínima por un piso de pequeño, pero bueno, donde pudo vivir con sus hijos y con su familia, ¿no? El caudillo, pero que eso ahora está pasado de moda. Yo lo que he hecho en falta es el interlocutor válido. O sea, a mí alguien puede discrepar de mí. Yo con lo que me quedo derrotado es que tú no puedas hablar con gente porque no saben las mismas cosas. O sea, una persona que no sabe nada, ¿qué puedo hablar yo con él de Franco ni de historia ni de ninguna cosa? Eso es muy frustrante, que yo creo que es lo que le pasa a la gente cuando está analizando el panorama informativo actual, cuando ves los personajes que están poniendo en televisión española para comentar la política, son mamporreros. Dice, bueno, pero estos tíos no me ofendería tanto si fueran gentes sectarias y partidistas, pero con conocimientos, con los que pudiera razonar, ¿no? Pero es que lo que derrota, creo yo, que no son las ideas sectarias, es en eso tiene razón Pérez Reverte. Si lo que te derrota es la estupidez. O sea, la absoluta estolidez, que es como un bloque de mármol que ahí no se puede. Pero tío, el problema. modo, ya, tío, pero esto es una cosa que, ya, sí es cierto, pero es que digamos, la estulticia, vamos a decir un palabra, la estulticia que estamos viendo, la falta de formación, no es patrimonio de los tertulianos y los mamporreros de la izquierda. Es que la derecha estamos viendo una cantidad de zoquetes que dicen libertad y que dicen una serie de cosas y que no saben lo que están diciendo, que es una cosa apabullante. O sea, tú ves mira, Ayuso me parece una tía muy carismática. Parece una tía que es muy carismática, me parece que una tía que habla bien, se expresa correctamente. Es una tía que tiene dos ovarios, vamos a decirlo así, y que lleva a cabo las medidas que quiere, pero es una tía que no tiene. ¿Qué lecturas tiene esa mujer? Que yo veo carencias serias en ambos bandos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, en el bando en el que yo creo que hay que fijarse más, pues el de aquellos que están, pues bueno, pues diciendo que no está pasando lo que está pasando, que todos son bulos, todo es mentira. Entonces, ponemos el foco más, o yo por lo menos pongo más en el partido que está gobernando y en sus voceros. Yo pongo más es porque son los que gobiernan, porque son los que toman
verdaderamente las decisiones, aunque luego echan balones fuera y dicen que la culpa es de las comunidades autónomas para todo. Siempre hay una excusa, no se asume nunca nada, no han hecho nunca ellos nada mal. Todo es lo de fuera, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo pongo el foco en, por ejemplo, pues sí, Sara Santaolalla, ¿no? Que por ejemplo, porque además que es tan pobre su discurso, yo creo que es de lo más pobre que podemos encontrar en televisión ahora mismo. Es de lo más pobre, pero también te digo que me he encontrado con gente con unos argumentos verdaderamente pobres, siendo gente que incluso, ¿cómo se llama el tipo este? Ramón Espinar. Ramón Espinar estuvo en Podemos, ¿tuvo algún Sí, puesto? Sí, ¿no? Yo lo he visto, sí, yo creo que sí. sí, ¿verdad? Yo lo he visto Yo creo que sí. intervenciones a la altura de Sara Santaolalla, ¿eh? Y digo, wow. ¿Y este tío fue político? Me cago en la leche. La verdad que el panorama es horrible. Pero es verdad que también te digo que hay gente muy válida en todos los partidos. Íñigo Errejón mismamente, que en paz descanse, a mí me parece un tipo muy válido. En el PP encontramos a gente súper válida, como Cayetana Álvarez de Toledo. Me parece una de las grandes políticas que hay ahora mismo en este país, ¿eh? Sin duda. O sea, es una tía que tiene discurso. Esa mujer tiene discurso, sabe ha leído, tiene idea, igual que Íñigo Errejón las tenía también. Pero bueno, aquí unos hablan de... Para unos solo todo es Sara Santaolalla, eso es la izquierda enteramente, y para otros la derecha son tontos, porque eso es lo que han dicho siempre. Es que la derecha son tontos. Tú eres de derecha porque eres tonto, porque eres millonario. Es que es una pobreza, pero Sí. bueno. Resulta que los millonarios son los tontos, claro. Exacto. No, pero están los tontos y los millonarios, los fachapobres, ¿no? A ver, Y los el millonarios. problema, mira, el caso de Cayetana no es extrapolable. Cayetana es una rara avis en el panorama político. Ya. Es muy raro que un político con semejante sintaxis y semejante construcción del discurso sea alguien en la política. Eso no existe. El caso más parecido en la derecha, para mí, hubiera sido este tipo que ya salió de Vox hace tiempo, casado con Rocío Monesterio. Espinosa Espinosa de de los Montero Monteros, ¿no? es un tipo que, aunque no vocaliza, porque tiene esa dicción. Sí, sí, Espinosa de Montero. Es un tipo que no vocaliza porque tiene esa dicción pija en la que no se vocaliza. Sí, es verdad. Que se habla así, que está diciendo serio. Y decía, la izquierda lo que se dice siempre, tiene esta forma de hablar. Pero aparte de eso, que eso se le podría haber corregido con un poquito de ponerle esfuerzo y de ponerle un tutor. Espinosa de Montero es un tipo, bueno, nos pueden no gustar sus ideas, sí, porque es un clásico, y ya vemos que Vox ha expulsado, Abascal ha expulsado a todos los liberales del partido, casi todos, y ha ido virando hacia una cosa que se parece más, no es que sea, porque mezcla elementos liberales y conservadores, pero se parece más a una cosa nacional católica falangista que al liberalismo. El programa de Vox todavía, oficialmente, el programa económico de Vox en el papel es el más liberal de todos los que hay en el mercado, de todos los que hay entre los programas políticos. Pero ya no es así el ambiente, ya no son así los dirigentes. Ya Abascal se ha ido rodeando de gente mucho más joven. La gente lo que desconoce es que los partidos políticos, de una partidocracia como esta, funcionan así. Ahí no se queda el que mejor habla o el que mejor ideas tiene. Se queda el que resiste. Y el que resiste en una estructura de partido que el único modo en España de que funcione un partido y prospere es que sea fuertemente jerárquico y ahí manda uno. Entonces, eso mucha gente de repente, ay, hay que ver este tirano que ahora ha echado a este y al otro, y eso pasó con Pablo Iglesias en Podemos. La única cosa es que Podemos fardaba lo contrario, de ser asamblearios, cumbayá, y aquí nos reunimos y votamos ante todo, y era todo mentira. Ahí el que no respirase al ritmo de Pablo Iglesias no estaba. O sea, es como lo del chalet, ¿no? No, pero tiene chalet igual que lo tiene el otro, sí, pero el otro no está diciendo que tener chalet es malo, usted sí. Usted está diciendo que tener chalet es malo, el otro no, el otro está a favor de los chalets. Luego, no hay nada deshonroso en que el otro tenga chalet. Pero usted está diciendo que tener chalet es malo. Por lo mismo, usted era aquí el cumbayá asambleario y se ha lapidado a todo el mundo que se le oponía, empezando por el Rejón, entre otros, ¿no? Claro. Por eso esas decisiones en la izquierda que hemos estado viendo. En la izquierda, todos fueran como cuando Sabina decía que si la derecha y la izquierda fueran Leguina y Gallardón, no hubiera habido guerra civil. Eso lo dijo Sabina en un momento dado, porque le caían muy bien los dos. Lo que no se daba cuenta es que le caían muy bien los dos y los dos eran de izquierda. Pero Gallardón dejó de ser de izquierda el día que cogió un ministerio y dijo dos cosas. Una de ellas, que la política, que la elección de los jueces tenía que despolitizarse. Es decir, los políticos tenían que renunciar
al poder que les da la Constitución de elegir al Consejo General del Poder Judicial y que se iba a hacer una reforma de verdad de eso, y eso lo paró Rajoy, que Rajoy de las peores cosas que le ha pasado a España, eso lo paró Rajoy y se cargó a Gallardón, y cuando Gallardón quiso hacer una reforma del aborto valiente y meterse en el asunto del síndrome de Down, por ejemplo, el escándalo de que se puede abortar a un niño con síndrome de Down como si fuera un niño con una malformación grave que no puede vivir, ¿no? Y los síndromes de Down son síndromes, como son otros síndromes que hay, como el autismo, que es un síndrome, y esas personas viven. Y no sé por qué esas personas son abortables frente a una persona que no. Bueno, pues eso dijo Gallardón, el único que lo ha dicho en la política española con perspectivas de mandar, y a ese se lo lapidaron, se lo cargaron. Pero hasta entonces Gallardón era el perenne candidato del grupo Prisa, porque todo el mundo decía que tío más dialogante, que tío más culto, porque le gustaba posar de que iba a la ópera y esas cosas, ¿no? Luego Gallardón se dedicaba a ponerle querellas una tras otra a Federico Jiménez Los Santos, que eso ha sido una batalla encarnizada en los tribunales durante 20 años y casi todas las ha perdido. Algunas se la ganó, pero casi todas las ha perdido. El problema es que la política no funciona así. Para que un partido tenga posibilidad de gobierno real, tiene que ser una estructura engrasada perfectamente y de ordeno y mando. No existe otra, porque cuando hemos visto que hay otra cosa, eso se destruye. Entonces, por eso Ayuso es mucho más política y mucho mejor que Cayetana Álvarez de Toledo. Ya. Cayetana es una tía cultísima. Lo que pasa es que Cayetana cae muy mal, porque es muy displicente, es muy desdeñosa, es muy altanera, porque tiene ¿de qué? Porque es una tía listísima y las sopapos que da en sede parlamentaria a un ministro y a otro son... Pero nadie se ve las intervenciones parlamentarias, nada más, solo los que somos flipados de la política. Entonces, eso no va a ningún lado a nivel popular. La recuperaron, o sea, eso es un logro, creo que de Feijóo, que la recuperasen, cuando la había mandado Rajoy al ostracismo y tal. Yo a Cayetana la conocí en las tertulias de la radio, cuando Cayetana era una chica de Pedro J. Cuando trabajaba para El Mundo. Eso no lo sabía yo. Sí, antes de entrar en política, antes de entrar en el PP. Y yo la he admirado siempre, porque además era una chica tan delgadita y rubia, con ese acento vagamente argentino. A mí me parecía fascinante. Yo me quedé flipado cuando me enteré hace poco, ahora como 2 años o 3, que es pareja de... Pues ya se divorció y es pareja de Arcadi Espada. Sí. Otro altanero, displicente, listo como el solo, pero que se hace antipático, evidentemente. Pero la política no se hace así. La política se hace con Ayuso y se hace con gente... Bueno, con Pedro Sánchez, o sea, con gente que tienen un discurso sencillo, simple y machacón, de buenos y malos, y de aquí estamos nosotros para plantar los huevos y con nuestras ideas. Entonces, no me está claro. Igual que a nosotros nos parece desagradabilísimo Pedro Sánchez, a mucha gente Ayuso le parece lo peor. La odian, o sea, Ayuso la odia muchísimo. Sí. En la izquierda. Yo creo que la odia muchísimo porque gana elecciones, porque no tiene pelos en la lengua y porque se enfrenta a la progresía y no están acostumbrados a que le levanten la voz. En la progresía en España no están acostumbrados a que le levanten la voz. En eso Ayuso, si no existiera, habría que inventarla. Una tipa que no se arredra. Y eso que han ido por ella en lo personal, en lo más bajuno, hasta se han metido con ella por el hecho de que ella perdió un embarazo o 2. O sea, pobre, lo habrá pasado mal. Bueno, pues hay gente incluso que lo ha celebrado en las redes sociales. O sea, es horrible. Ayuso es un odio atroz lo que hay hacia ella. Hombre, claro. Pero digo que el odio que despierta Ayuso es que el que puede despertar a Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez más todavía, ¿no? Porque evidentemente al final Ayuso no deja de ser una política. Ya hace tiempo que cruzó una línea que va más allá de todo lo que nunca nadie ha odiado en España a ningún político en activo. Porque yo creo que incluso es más odiado, pero por gente más mayor que tiene más conocimiento de la reciente historia, como en mi caso, en adelante, Zapatero. Zapatero yo creo que es el más odiado. Ya, pero... Es más actual, es entre más gente, sí. Porque es el que está ahora mismo. Y pero tío, yo no recuerdo cuando gobernaba Zapatero, yo no recuerdo ese... Me cago en un Zapatero, hijo de puta. No recuerdo eso, tío. En cambio, con Pedro Sánchez es brutal. Hay un odio que Zapatero era como, tío, qué asco de nota larga ya, ¿no? Pero bueno, son muy típicos de cualquier... Cuando ya estás harto de un político, cuando ves que no está poniendo soluciones a los problemas que hay, quieres que se largue, ¿no? Pero, tío, lo de Pedro Sánchez es ya de loco. Y con razón. Con razón. O sea, esto lo que viene a explicar es no que la gente se ha radicalizado, que es lo que muchos creen, sino que qué habrá hecho este hombre, que qué habrá hecho, sabemos muy bien qué es lo que ha hecho, o qué ha permitido, o qué se ha producido en torno a él. Y eso es evidente, y claro, eso a la gente le cabrea, claro. Te jode.
normal, ¿no? Y más cuando sigue ahí, cuando se largue, evidentemente la gente no tendrá esa inquina. La inquina la tiene porque sigue ahí pese a todo. Mira, la hemiplegia moral de la izquierda, el hecho de ver enormes las corrupciones de la derecha y las suyas son siempre cosas que no son, como dicen ellos, estructurales. La corrupción del PP es estructural, la del PSOE no. Digo, mira, no será estructural, pero es mastodóntica. Quiero decir, no será estructural, pero es un cáncer que se extiende. O sea, esto, ¿a qué llamas estructural, mi arma? Entonces, eso es muy típico. Bueno, son unos casos de unos golfos que sí, que tal, pero hemos actuado rápido. Rápido no. Cuando lo decían los periódicos, eran fango. Eran fango, era mentira, era bulo, la bulosfera, la fachosfera, la no sé qué. Y se ha ido demostrando que todo era cierto al final. Entonces, claro, y sin embargo, lo del PP es que es estructural, porque es un partido corruptísimo. Hay esa hemiplegia, pero fíjate tú que eso está ya reventando las costuras. Porque, claro, es tan abrumador que si el hermano, que si la mujer, que si el primer secretario de organización, el segundo secretario de organización, el siguiente, el otro. Y ahora, para colmo, empieza a salir como la espuma todos los casos estos de acoso en el PSOE, ¿no? De acoso a las compañeras y tal, acoso sexual. Entonces, que ya ha sido como el remate, decir, venga. Pero esto último que ha pasado, ¿tú has visto lo del tío este, ¿no? ¿Que ha sido de Jaén, era? Del vídeo cantando una canción chusca. Eso sí una tontería. O sea, eso sí yo... Eso es una chorrada para que ahora digan, mira, hemos actuado fulminantemente. Pero si eso es un concejal de un pueblo cantando una tontería que además ni siquiera era explicitísima, era como una broma infantil de voy a decir la palabrota pero no la digo. Claro, es muy infantil, ¿no? Y tiene más gracia en esta época, tiene más gracia hacerla. Que no ha hecho nada malo a ninguna. Claro. Es absurdo, ¿no? Pero me hace gracia porque hay muchos que están, yo lo he visto comentarios, ¿no? De, ay, luego van de feministas. Digo, qué tontería, tío, de verdad, no caigamos en esta, ¿no? Somos adultos, ¿no? Una coña, ya está, sin más, ¿no? El que haya acosado, no sé qué, a por él, ¿de acuerdo? Pero es una broma ridículo. Pero es eso, lo que quieren es como cuando se quitaron de medio a esta pobre chica, que prácticamente de mi edad, del PP, porque habían falseado el currículum. Había dicho que tenía que había terminado carreras que únicamente había empezado. Había falseado el currículum. Y la quitan de en medio fulminantemente. Claro, es que eso se ha hecho mucho en la política. Claro. En los currículos de los políticos eso está por todos lados. Estudios de no sé cuánto. Y en este caso alguien le puso licenciada en vez de estudios de, y eso siguió para adelante, se colgó en la web del Congreso. Pues tan trincado. No, estos son gente que no tiene, que está en los partidos, que no tiene mucho poder y los largan con facilidad. Es así. Maxine Huerta, ¿tú te acuerdas, tío, lo de Maxine Huerta, la que hubo? Y yo recuerdo, Jesús, tío, que había gente que decía, pues sí, muy bien, porque nuestros políticos... Pero ¿y lo feliz que está ese hombre? Tienen que ser intachables, le escuchaba yo a un chaval decir eso. Nuestros políticos tienen que ser intachables, así que han hecho bien en apartarlo de la política. Digo, pero estamos locos, tío. Lo de Maxine Huerta, por favor, que había pagado por ello. En fin. No, pero aparte una de esas cosas de Hacienda, que retroactiva, de esas barbaridades de Montoro, bueno, ya no se puede hacer una sociedad antes se podía, había ahí un agujero, digamos, ¿no? Ya no se puede, pero usted la hizo, y entonces, viendo lo que ha caído luego, piensa en el pobre Maxine Huerta. Lo gracioso es cuando Maxine Huerta contó en la tele cuando fue a que lo despidiera Pedro Sánchez, a despedirse. Y cómo contó que lo hicieron esperar un montón, y cuando ya entra, Pedro Sánchez estaba como con la mirada ida en el vacío y le preguntó, ¿cómo me recordará la historia? ¿No? Es como... Pero si no has hecho nada todavía, ¿cómo me recordará la historia? Este tío llegó ya al poder con esa... Que eso les pasa a todos, ¿no? Pero le suele pasar en la segunda legislatura, no como llegó de esa manera tan extraña y tan anómala en el primer mes de mandato, hablando de cómo le va a recordar la historia. Pues mira, me temo que le va a recordar muy mal la historia, sobre todo si al final va a juicio. Es que la cosa pinta bastante mal. Bastante mal. No, que hay amigos de izquierda que te dicen, le va a recordar como se recuerda a los pedantes, ¿no? Como se recuerda a Heróstrato, ¿no? Que quemó el templo de Diana, ¿no? Lo incendió y se le recuerda por eso, ¿no? Hay muchos asesinos en serie que tienen ese síndrome, el síndrome de Heróstrato. Quieren quedar en la historia, pero por el mal que han hecho. Bueno, pues a este hombre le va a pasar eso. O sea, realmente. Sí, pero Pedro Sánchez no querrá quedar. No, él quiere quedar como un grandísimo presidente. Pero es horrible. No, pues es que he subido el salario mínimo. O sea, que lo que siempre te saca es cómo subir el salario mínimo. Pero, mi alma, el salario mínimo, que ese dinero no lo pones tú. ¿El salario mínimo? Lo tienen que pagar los empresarios.
Y yo siempre les digo lo mismo a los del salario mínimo. Tío, si eso es la panacea, ¿por qué eres tan cabrón de ponerle solo 1.000 euros? Ponlo en 2.000, ponlo en 3.000. Si esto está en tu mano, si esto es una cuestión de poder político, ¿por qué pones un salario mínimo de 1.000 no sé cuánto? Ponlo de 2.000. Entonces, ¿qué te contestan? Se ríen. No, pero tal. Pero entonces, ¿por qué no lo ponen? No, porque la economía, porque no es posible. Ah, entonces ahora ya hablamos de la economía y de lo que es posible. Pero sacas pecho porque ha subido 50 euros el salario mínimo. Pero no, pero ahora podemos comprar mucha menos comida en el supermercado porque hay una inflación de la hostia. ¿Qué me estás contando, tío? Eso es thrillerismo. De dónde está la bolita. ¿Eso qué es? ¿Qué logro es ese? A gente que no puede comprarse un piso ni alquilarse nada. Le vas a hablar de que ha subido el salario mínimo. Sí, ¿qué salario? Si con el salario sea mínimo o no mínimo, no puedo acceder a una vivienda. Pero ahí está, el salario mínimo. Y ahora que se iba a dar un bonobús gratuito, digo, pero tío, es la política, anuncia? Tío, es la política de los parches. En vez de abordar los problemas, de abordar las fracturas, ¿no? Le pongo un parchecito y no sirve de nada. Lo único que hace es tratar de torpemente de tapar el problema y no lo tapa. Ya están en el control de daños. Saben que van a perder, saben que se viene un invierno y se están preparando para intentar perder lo menos posible. Y entonces, venga, subida a los funcionarios del 11%, subida de la pensión mínima tal a los pensionistas. O sea, todo lo que es coger el dinero de los que hacen dinero, de los que cotizan y dárselo a los que no. Vale, pero es decir, coger el dinero de otros para dárselo a otros y quedar bien yo. Que eso sería un resumen que haría algún liberal sobre el socialismo. El socialismo es ser buena persona con el dinero de otro. Yo cojo el dinero del bolsillo de uno y se lo meto en el otro. Y el criterio para hacerlo lo pongo yo. Eso es más o menos, que por cierto, tanto que se mete con Franco, la política económica de Franco, sobre todo la primera política económica de Franco, es socialista. Empresas públicas, promoción de vivienda pública, construcción de mucha obra de infraestructura. Pero, y fue como el culo, por cierto, ¿no? Bueno, luego tuvo que abrirse al mercado y al desarrollismo y a la liberalización de suelo y a una serie de cosas, ¿no? Que fue ya a partir de los 60, ¿no? Pero es que si al menos lo hubieran hecho, pero es que Pedro Sánchez lleva anunciando las mismas 260.000 viviendas públicas 7 años, coño. Vamos a construir, pero que ellos vais a construir las mismas de antes o se suman, porque es que no han construido. Nada. Es una cosa ridícula. Y la gente sigue diciendo, no, la vivienda pública, porque como llegue la derecha, dice, pero mi hermano, pero si no han construido nada, ¿qué me estás contando? Y entonces están ahora mismo diciendo, bueno, vamos a soltar pasta, como total, la ruina no la vamos a gestionar nosotros en los próximos 4 u 8 años. Ya dan por amortizado a Pedro Sánchez. El único que se cree que él se va a presentar es él. Pero que no te recuerda eso algo. Lo dan por amortizado. Lo de, bueno, ven, tiramos para adelante, tiramos milla, no hay problema, ya se encargará otro de la movida. Yo me acuerdo de Zapatero, estamos en la Champions League, esto es la Champions League, esto es una maravilla, nos va de lujo, no hay crisis. Los brotes verdes. El plan es, venga a echar dinero en cosas que eran muy absurdas. Había pueblos donde el cartel para anunciar la intervención del plan E, que era darle trabajo a alguna gente en alguna pequeña obra pública, había costado más dinero que la obra en sí, que era un socavón de una acera. Qué fuerte. Y todo era, vamos a decir que estamos invirtiendo en lo social, en la obra pública y dando trabajo. Era todo, venga, echa el dinero ahí, para que luego llegue otro y tenga que hacer recortes y poder decir, la derecha viene a hacer recortes, qué malos son. Bueno, claro, según lo que se encuentren, el panorama que se encuentren. Entonces, claro, parece que esto fuera una condena, fue una cosa imposible de superar. Llegan unas gentes que se dedican a gastarse el dinero público a mansalva y a decir que ellos son buenos por eso, y ahora llegan los otros y tienen que arreglar el desaguisado y qué malo soy que habéis recortado no sé qué. Pero si es que no habéis dejado temblando las cuentas, me parece que ese ha sido la ondulación desde la democracia en España, en materia económica. Con la montaña muy pronunciada de la época de Aznar, porque fue todo el boom inmobiliario y la burbuja de crediticia y todo eso, ¿no? Que hizo que fuera muy acusado, porque hubo 5 millones más de empleo. Claro, esa burbuja crediticia inmobiliaria se pinchó. Inmediatamente empezaron a construir un relato. El relato es que se pinchó porque, ¿ves? El liberalismo no funciona. Digo, no, perdona. El sector inmobiliario y el financiero son los dos sectores más intervenidos de la economía a nivel europeo, además, porque el precio del dinero lo pone el Banco Central Europeo y porque las comunidades autónomas
Y los ayuntamientos son los que dicen dónde se puede construir y dónde no, y los que hacen que algo que no valga nada valga mucho, en fin, los pelotazos inmobiliarios. Son los sectores más intervenidos. Y esas políticas de intervención, en su momento, fueron un desastre, y llegó el estallido de la burbuja, y entonces esta gente vendieron el relato de no, esto es el liberalismo, que no funciona. ¿Pero qué liberalismo, cabrón? ¿Qué liberalismo? Porque además el suelo no se había liberalizado. La ley de liberalización del suelo del PP no se aprobó porque se opuso Convergencia y Unión. Se opuso Pujol. No se aprobó. Era una ley de liberalización del suelo real, ¿sabes? Y no se aprobó. El suelo sigue siendo una cosa que lo que vale lo decide un señor político. Y es el 60% del precio de un piso. Entonces, que no nos vendan milongas. Pero no. Venga. Protección oficial. Aquí en Sevilla se van a hacer unos pisos de protección oficial en una zona muy céntrica. 300.000 euros vale el piso, ¿sabes? De protección oficial. ¿Pero qué broma es esta? Mi abuelo, que era un inferroviario, pudo acceder a un piso y criar a sus 3 hijos con un piso de verdad de protección oficial, de los del yugo y las flechas en la puerta de las promociones que hizo Franco, ¿no? Estos pisos de protección oficial, ¿qué son? 300.000 euros. Entonces, al final, el cabreo monumental de la juventud dice, no, es que están votando la ultraderecha, los jóvenes. No sé si has visto el vídeo de Anuj, cabreadísimo, diciendo, pues ¿cómo no van a votar a Vox? Anuj es de izquierda, diciendo que por supuesto que votan a Vox, votan a Vox porque es lo que hay, y por cabreo, y porque esto no va. Y ya está. Y porque ustedes no lo están haciendo bien. Coño, pues hace que haya vivienda, hacer una política económica mejor, hacer una política migratoria mejor. Si no, ¿cómo no van a votar a lo contrario? Claro. Pero eso es, tío, eso es como cuando llegó Podemos ¿no? Se formalizaron como partido y llegaron. Mucha gente quiso votarlos, muchos estaban a favor de Podemos. ¿Qué pasa? Que España de repente se ha vuelto súper de izquierda. La mayoría de los españoles se han vuelto, o gran parte se volvieron de izquierda. Entonces, no, pero entonces no se identificaban como comunistas. La gente, claro, la gente lo que busca es la solución a sus problemas inmediatos del día a día. Entonces, si el que está ahora mismo le decepciona, que era la clase política en general, llegan unos nuevos que señalan muy bien dónde están los errores y eso llena a la gente de esperanza. Entonces dice, pues yo quiero votar a esta gente. Que esta gente te falla en general a la izquierda, pues la gente se va a ir a la otra opción que le ofrezca un mínimo de esperanza. Y ahora mismo esa gente son pues Vox y PP, y sobre todo Vox, porque es que la gente ya vota al PP porque... pero que eso pasó con Trump. Pero no claro. Porque la gente se siente ilusionada por lo que tiene que decir el PP. La gente no creo que esté nada ilusionada con lo que dice Feijóo, porque básicamente está intentando imitar a Vox, ¿no? En el mejor de los casos, por así decirlo. En el mejor de los casos, digo, en el momento en el que él aporta ideas nuevas, las ideas son de Vox. Es que, o sea, en fin, eso es lo que hace la gente. La gente no se ha vuelto de ultraderecha, ni de derecha, ni nada. La gente busca solventar sus problemas. La gente está en un centro difuso y se va escorando para un lado para el otro para votar al que le solucione la movida. Que tenga, ya está. Hemos asumido además el lenguaje ese mediático de los medios de comunicación tradicionales, la derecha, la ultraderecha. En España solo hay un partido de derecha, que es Vox. Es Vox. El PP es un partido socialdemócrata, igual que el PSOE. Su programa socioeconómico es el mismo, prácticamente. Claro, aquí la idea... Y Vox, vamos a dejar ya la tontería, no es un partido de ultraderecha. No. La gente dice eso, no sabe lo que es un partido de ultraderecha. No conoce Europa, no conoce Amanecer Dorado, no conoce a los neonazis de verdad. Vox es un partido de derecha, conservador liberal, poco más. O sea, si es que no hay nada en su programa que sea alarmante, ni xenófobo, ni reivindicador de la violencia del Estado, ni nada que se parezca a Mussolini. Eso no existe. Violencia, si no hay un odio claro, evidentísimo a ciertos grupos, que esto no lo hay. Lo que hay es... No hay ese odio directo a esta gente, son malas porque son de este grupo y fuera a por ellos y utilizando un lenguaje violento incluso. No, tío, eso es lo ultra. No, tío, no es otra cosa. Es que no puede ser todo es ultra. Pero si es que Ciudadanos, ¿tú te acuerdas cuando hablaban de que Ciudadanos era un partido de extrema derecha? Y Rosa Díez, yo recuerdo gente que en Facebook la llamaba, que era Marie Le Pen, la Marie Le Pen española, por salirse del tiesto del PSOE y denunciar los apaños con el nacionalismo y sobre todo con la ETA. Pero Rosa Díez era socialdemócrata. Pues, por eso cuando a mí me han preguntado
¿tú has votado alguna vez algún partido de izquierda? Y digo, sí, al PP. Y digo, y más aún de izquierda, voté a UPyD, que era de izquierda, era socialdemócrata. Y los voté en las europeas. Es que era socialdemócrata. Es que es así. Claro. Es un hecho. Pasa que se oponga al nacionalismo y a los apaños con la ETA hace que ya no sea de izquierda, pues entonces eso pinta un retrato de la izquierda muy chungo, ¿no? Entonces, pero y Jesús, ¿tú te acuerdas, tío, ¿tú te acuerdas de Ciudadanos? ¿Te acuerdas de Ciudadanos? ¿Tú te acuerdas de ese artículo de un medio francés que decía que creo que lo posteaba por Twitter, lo compartía por Twitter Pablo Iglesias, que decía que Ciudadanos era un partido de extrema derecha y decía Pablo Iglesias, sí, ¿ves cómo los franceses desde fuera no somos nosotros, ¿ves? Extrema derecha, Ciudadanos, ¿estamos locos? Estamos locos, de verdad. Es que qué locura, de verdad. Y el PP también le han llamado extrema derecha. La ultraderecha ha existido siempre en el imaginario de la izquierda porque lo necesitan. Siempre ha existido. Y con lo cual, cuando no había nada más que PP, se le llamaba ultraderecha a gente del PP. ¿Sabes? A ciertos ministros, a ciertos presidentes de comunidades autónomas, había que decir que eran de ultraderecha. Cuando salió Rosa Díez, pues ya esta es la ultraderecha. Y luego Ciudadanos, la ultraderecha. Pues Ciudadanos sale como escisión del Partido Socialista de Cataluña, del PSC. Son gente, casi todos del PSC, hartos del nacionalismo y de la deriva nacionalista del PSC, que montan el Partido de la Ciudadanía y tal, y montan todo ese tinglado, ¿no? Primero hubo un manifiesto, el manifiesto de los no sé cuánto, era un número. Entonces, esa gente venía de la socialdemocracia europea y no era derecha, pero ya tenían el espantajo del monigote. Me hace mucha gracia el vídeo ese que hay de Escotado, entrevistado por no sé qué, porque este hablaba con todo el mundo. Este fue al programa de Monedero y fue al programa de Pablo Iglesias a debatir con él. Claro, se tenían que callar la boca porque Escotado, que era un sabio, y cuando decía, ¿qué ultraderecha? Como hablaba él, ¿qué ultraderecha? No existe la ultraderecha. Eso no ha existido nunca. Desde la transición, llevan ustedes teniendo la ultraderecha en la cabeza. ¿Dónde está la ultraderecha? ¿Qué ideas hay? ¿Vox es de ultraderecha? Decía, ¿el qué? ¿Qué cosa dice Vox que sea de ultraderecha? Eso no existe. Claro, eso hoy se lo decía a Escotado, era muy duro para esta gente, porque Escotado era una especie de icono de la izquierda, de la transición y de la izquierda bien pensante, de los comunistas. Pasa que este tío se convirtió del comunismo y escribió ese tratado enorme, ese mamotreto, que los enemigos del comercio, creo que se llama. Los enemigos del comercio, en 3 volúmenes. Sí. Que analiza el desarrollo del comunismo en la historia y tal. Y él lo decía, ¿qué dice de ultraderecha? ¿Dónde está la ultraderecha? Él lo podía decir porque se la soplaba todo y el otro se medio callaba o le decía, le entraba por otro lado, pero ahí están todo el día. Que además, el otro día no sé quién lo decía, como se les agotan los términos, Pablo Iglesias ya casi no dice ultraderecha ni dice fascistas, a veces sí. Pero Pablo Iglesias ya lo que dice en los vídeos que hace en pijama es nazis. Ya dice nazis todo el tiempo. Nazis. Sí. Por querer que se ordene la inmigración y que evitemos los problemas que hay de integración y de delincuencia, eso es nazi. ¿Quién es Isabel Peralta? Isabel Peralta, parece que te voy a hacer una broma, ¿verdad? Pero un jueguito de palabras. No. Isabel Peralta, esta tía que salía... Bueno, esta tía que habla de que el judío es el enemigo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Esta tía cómo la llaman ya? Voldemort. ¿Cómo le llaman? Pero eso de que el judío es el enemigo, a ellos les parecerá bien, ¿no? Porque se da la paradoja de que los más antisemitas de todos son los que están todo el día diciendo nazi, nazi a todo el mundo. Pues es que la verdad son los que todo el día están hablando de Sion, del sionismo, todo el día con eso en la boca. Eso es muy inquietante porque... La historia. Eso es muy inquietante porque, a ver, tú puedes ir absolutamente en contra de la intervención, te parece que ha sido desmedida la acción de Israel contra Palestina, ¿no? Que desde luego que lo que hemos visto en televisión, lo que hemos visto, se ve así. Escúchame, cuando nos enteremos, ¿no? Porque ahora ya no existe Palestina. Bueno, ya no hay imágenes. Ya no sabemos quién mata a los niños en Palestina. Ya no. Claro, pero tú puedes oponerte a eso, ¿no? Me parece bien. Pero, hombre, utilizar eso como excusa para decir que desaparezca el Estado de Israel, hombre, ya eso me parece, ¿no? Me parece como tirarse un triple, ¿no? O sea,
ataca al gobierno, muy bien, te parece horrible, pero eso no tiene por qué acabar con el Estado, ¿no? Digo yo. Estos especímenes de la izquierda están alineados intelectualmente, o por lo menos en objetivos, con lo que el terrorismo islámico pregona y exige continuamente, que es la desaparición del Estado de Israel. Están alineados, van con el pañuelo palestino diciendo desde el río hasta el mar, que no sé si saben lo que significa. Sí, sí. Eso es el exterminio de Israel como Estado y Sí, de... la consigna que defienden, claro, los que quieren acabar con el Estado de Israel. Eso es lo que me parece muy fuerte. O sea, quiero decir, es como, tío, qué locura. Deseo para, ¿no? ¿Quién decía? Creo que hay un vídeo en Twitter y que lo retuiteaba, no sé si alguien de Podemos, que decía, sí, estamos a tope con este vídeo. ¿Qué decía en el vídeo? Que deseos para el año nuevo. Pues eso, ¿no? Viene a decir eso, ¿no? La consigna, queriendo decir que se destruya el Estado de Israel. Como, pero joder, tío. Vale, muy bien, pide que detengan a Netanyahu, de puta madre, que lo juzguen, perfecto. ¿Que te ha parecido muy mal lo que han hecho contra ellos? Muy bien, pero la destrucción del Estado, ¿estamos locos? Lo que ellos no saben es que si eliminaran el Estado de Israel, eso supondría el sufrimiento y la debacle para muchísimos musulmanes. Que viven allí, Porque claro. hay musulmanes de origen árabe que viven en Israel muy bien y prosperan, que están encantados de estar en Israel, que es el único país de Oriente Medio donde los musulmanes viven con derechos humanos y igualdad de derechos, hombres y mujeres y tal. El único. Musulmanes y todos, claro. Entonces, esa gente, esos no les importan. Eso no, los palestinos que van a trabajar a Israel todos los días y que se les permite trabajar y tal, y que por eso pueden vivir, eso no les importan. A mí lo que me alucina de esto, con lo de Gaza, yo lo que me toca las narices profundamente, una vez que Trump consigue que aquello se aplaque y se medio acabe, ya se ha acabado Gaza. Ahora a la siguiente batalla. Ya no les importa. Y que haya imágenes sangrientas de pistoletazos en las calles a familias enteras y a niños por parte de los de Hamas que lo graban en vídeo y lo suben, eso ya no importa. Ya da igual. Y las cifras esas que daban de cientos de miles de víctimas, ahora que ha terminado el conflicto, ¿dónde están? ¿Por qué no me la enseñan? ¿Por qué no me enseñan las pruebas de eso? Hay que procesar por crímenes de guerra a Netanyahu. Vale, venga, ¿dónde están las pruebas? Ya no hablan de eso. Mis amigos Rancipro, que están todo el día dando la chapa en Facebook con eso, ya no existe. Ya hablar de otra cosa, de Ayuso, de la fachofera, de que han condenado al fiscal sin prueba, pero ya se ha acabado, ya da igual. Eso es lo que le importaba a los niños. ¡Ay, los niños, nadie va a pensar en los niños! Se acabó en la historia, como ha sido Trump, no lo celebramos y ya no hablamos de los niños. En el Y fondo, ahí siguen los niños bajo el yugo de Hamas. Porque en el fondo a nadie le importa nada. O sea, en el fondo a ti lo que te importa es tu realidad inmediata y ya está. Hay que tener eso claro. Lo que pasa es que algunos se piensan que no, que realmente les importa muchísimo lo de Gaza. Les importa el tiempo que dure la movida. Cuando se acabe, pues tú a tu vida y tus cosas y a ti te preocupa más que te duele el lumbago esta tarde. Te preocupa más y ya está. Y es entendible, pero no me vengas luego a decirme que tú eres un santo, ¿no? Estás nimbado, ¿no? Mientras que el resto son malvadísimos porque no piensan como tú cuando se habla del tema, ¿no? Es que, en fin, pero en fin, estamos siempre en esas, ¿no? Ahora mismo. Cualquier tema dura lo que dura, y nos vamos a otro, y tú eres el malo, y yo soy bueno, y tal. Y por supuesto, matices, ninguno, ¿eh? No hay matices. En Israel solo hay malvados israelíes que tiran todos fusiles y son todos malvados y blancos y tal. Como, bueno, pues si es que blancos, la mayoría no son ni blancos, ¿no? Como tal, me refiero. Hay muchos que tienen físicamente se parecen más a un gazatí que a un alemán. Eso de entrada. Y luego aparte que hay población musulmana viviendo, como tú has comentado. Pero parece que esos matices no interesan. Aquí no interesan los matices. Aquí los blancos y los negros y al carajo siempre. Y no vamos a ir a otra cosa. Esto es una pena. Pero bueno, estamos siempre con esa. Yo recomiendo la entrevista que le hace Juan Soto Ibars a... Ah, sí, Enrique Zimmerman, ¿no? Enrique Zimmerman, el que fue enviado especial tantos años en Oriente Medio, es buenísima. Porque ese tío lo sabe todo. Todo. Y entonces, el tío explica muy bien, y cosa que aquí no nos hemos enterado.
O sea, en el norte de Israel hubo incursiones de Hezbollah que hicieron que los israelíes de allí tuvieran que abandonar sus casas, destruyeron sus casas, tuvieron que venirse al centro del país y ahora han reconstruido todas las casas y han vuelto. Y todo eso no nos hemos enterado, cuando parecía que aquí todo era una cosa de verdugos contra pobres víctimas, hay los niños. Pero que eso estaba ocurriendo. Aparte de todos los días misiles sobre Tel Aviv, que eso no, ya ni se cuenta. O sea, cómo es vivir todo el tiempo atenazado porque por esos túneles metieran misiles. Que eso era continuo. No existen los túneles. Ahí lo hemos visto ahora, los túneles. Porque es que ¿dónde estaban los rehenes que quedaban? En los túneles. En los túneles estaban los de Hamas comiéndose la ayuda internacional para ellos y que le dieran por saco a la población civil y los rehenes. Entonces, lo hemos visto. Pero ya da igual. A todo el mundo le da igual ya Gaza. Que es lo que a mí me escandaliza con el por saco que han dado. Señalándonos con el dedo a los demás como que somos cómplices de asesinos, los que no estábamos a favor de esa propaganda, ¿no? Y ahora ya da igual, ya no se habla. Ya fiscal general, que lo han condenado sin prueba, tal, a otra pelota, ¿no? A otra batucada, a otra mani, a otra consigna. Que el símbolo de eso es la carapán, la carabollo esta, la niña Asperger. Vale. ¿Sabes? Greta Thunberg. La Greta Thunberg, pues ahora se va a otra cosa. La han detenido porque estaba con un cartelito, con un folio en, no sé si en París, apoyando a una organización pro-palestina. Y a montar el numerito de que le quitan el folio y la quitan de en medio. ¡Ay, que soy muy solidaria! Su negocio es ese. O sea, a esa mujer la hacen polvo, a su padre, ¿no? Que son los que se están forrando, como de repente se acabaran esas historias. De hecho, se le acabó lo de Gaza muy pronto. Fíjate tú lo del barquito, la que liaron con el barquito del amor, con la flotilla. Que no fueron capaces ni de inventarse, con lo bueno que son para inventarse cosas, unos víveres, unas provisiones, unas cosas para enseñar a la cámara. Es que no había. No llevaban nada. Todavía hay gente que me lo discute. Que no llevaban nada. Que enseñaron las bodegas de los barcos el ejército israelí con cámara. No, es que el ejército israelí miente. Bueno, pues vamos a hacer una deducción. Ellos, que lo enseñaban todo el día bailando y haciendo kumbaya en el barco, tocando la guitarra, que todos lo retransmitían. ¿Cómo nos retransmitieron los paquetes de Aero Baby y harina y agua y todas esas cosas? Sí, no. De hecho, lo han admitido. El marido de Barbie Gaza lo admitió. Lo admitió, diciendo, bueno, sí, pero eso no es lo importante, porque una sola botella de agua puede salvar la vida de un niño. Sí, hijo, sí, pero que estamos hablando de otra cosa, que no llevaba nada. Pero claro, pero esto ha servido para que se hable de Gaza. Claro, porque no se hablaba, ¿no? No se hablaba de Gaza. Si no llegase por la flotilla. No, lo que habéis hecho es que se hable de la flotilla, no de lo que estaba pasando en el conflicto, porque es más sexy informativamente. Entonces, no, pero fue una cosa de vergüenza. Jodiendo la vuelta ciclista, Jesús. Claro. Es para reivindicar lo de Gaza. Bueno, tío, pues venga, pues secuestramos un avión, ¿no? Vamos a secuestrar un avión, vamos a aparecer con... Si todo vale porque el fin justifica los medios, yo lo dije en un vídeo que hice en su momento, ¿por qué no hicieron una flotilla nudista que hubiera dado la vuelta al mundo las imágenes, hubiera llegado a Senegal? O sea, eso lo hubiera visto todo el mundo, en todas partes. Una flotilla nudista que fueran haciendo una orgía encubierta y que lo viéramos todos. Hubiera sido una... Si esa es la premisa, llévalo por reducción al absurdo. Bueno, pues haz otra cosa más llamativa, ¿no? Ahora, ha servido para que Ada Colau se vuelva a situar en el radar del activismo y la entrevisten en algún sitio. Barbie Gaza no sé dónde se ha colocado, porque tenía un hambre de cámara y de programa y de colaboración muy grande. No sé si se ha colocado o no se ha colocado, pero no sé para qué ha servido. No, para que a unos cuantos que lo criticaban y nos parecía ridículo, nos insultaran en las redes sociales. Por lo menos están haciendo algo, pero ¿algo qué? ¿Un crucero? ¿Por qué partes de Barcelona? ¿Para pasearte por el Mediterráneo? ¿Para irte de día de playa en Creta? O no sé dónde fueron, qué isla griega. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no salisteis de al lado y por tierra y con unos camiones y llevasteis la ayuda internacional a los canales oficiales abiertos? Es que eso no mola. Eso no es sexy. Eso no me exhibo yo. Fue una cosa tan obscena, ¿no? Ahí estaban los políticos españoles agarrándose a la teta que más leche le diera lo suyo y a otra cosa. Es una cosa vomitiva. Yo yo no me alineo con una gente ni con otro, ni me caso con un partido político ni con ninguno. Pero sí tengo muy claro que no estoy dispuesto a que me tomen el pelo. Me tomen el pelo. Pero tú no estoy dispuesto.
Jesús, ¿tú te crees, por ejemplo, los que participaron en aquello? Yo estoy convencido de que muchos verdaderamente pensaban que eso que estaban haciendo era necesario, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es que leer las intenciones es muy difícil. Ya, Es muy difícil leer las intenciones. ya. Pero Ada Colau no sabe que se está promocionando a sí misma con eso. Ada, Barbie Ada Gaza, que es Colau, una. Ada Colau siendo política está más maleada, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Barbie Gaza, yo creo que esa tía, Es genuinamente, y influencer. su marido, yo creo Se que ella dedicaba a las redes sociales. sí, pero yo lo he visto al marido, yo lo veía hablando de su mujer, que estaba en peligro, que no sé cuánto, y yo creo que verdaderamente, yo creo que ellos estaban sintiendo, o sea, ella se creía que su mujer era una heroína y que y que la iban a matar, ¿no? Allí, ¿no? Yo creo que él se lo Que creía. estuvieron 48 horas retenidos en unas celdas y les pusieron un avión para venirse. Que había etarras en el barco. Que había 2 militantes de Hamas en el barco. Que les pusieron unos aviones y lo pagó el gobierno español. Es decir, usted y yo. Eso es de vergüenza, ¿eh? Lo Y de que el vinieron, gobierno y intervenga ahí. vinieron aquí diciendo que aquello era como Auschwitz. Pulto, ¿eh? Decir eso. Que eso era, habían estado como en Auschwitz. Digo, ahí, mi hermano, tú has estado como en Auschwitz, ¿no? Allí. Eso es Es que decir alucinante. eso es de verdad, es de haber perdido el norte, de estar, de no estar bien No, acá. eso era parte del objetivo. Como sabían que no iban a poder llegar y que los iban a parar, poder decir, mira qué malos son, mira qué malos son. Pues menos mal que los cogió Israel y no los deja más. Porque entonces no vuelve Barbie Gaza de una pieza. O sea, hombre, menos Es mal. así. Yo era de los que decía, era un humor muy negro, pero dejadlo pasar con los barcos vacíos a Gaza y que se entiendan ellos allí. Dejadlo. Pero claro, ahora sería Israel responsable de lo que les pasara, ¿no? Es que ellos sabían perfectamente que no les iba a pasar nada porque bajo el dominio de Israel no les iba a pasar nada, con todo el mundo No, mirando. No les es iba a que pasar es nada. eso, claro Que que me no. encarcelan 2 noches. Bueno, claro, pues eso no es nada, ¿sabes? Y ya estaban en las televisiones al lunes siguiente. Pero ni les pusieron un dedo encima. Claro, no, es que nos trataron como en Auschwitz. Digo, pero como en Auschwitz, tío, no te da algo por el cuerpo decir esa pollada como en Auschwitz. Es una cosa alucinante. A lo mejor no le pusieron el menú vegano que quería Claro, Greta Thunberg eso de y yo qué sé, no, ¿no? O no tenían wifi. Bueno, pues, decía que pero es en que algún usted, momento se rieron de ello, pero, bueno, pues vale, pero que eso no es una tortura, o sea, eso no es torturarte, eso no es tal, es un momento de guerra y ellos yo, ven que eso yo me he reído de ellos también mucho rato. claro, ¿Qué bueno, pasa? ¿Soy responsable de un delito de es lesa humanidad por absurdo. reírme de ellos? Es que es absurdo, pero tío, Y después Ada Colau la entrevistaba Enar Álvarez y diciendo, bueno, pero yo podría decir que hice algo. ¿Tú qué has hecho desde tu sofá? ¿Tú qué hiciste por parar un genocidio? Ella se cree que ella ha hecho algo por parar el genocidio. O sea, lo que ella ha hecho ha sido para el famoso negocidio, el invento del negocidio, ¿no? Yo cuando escucho frases de gente a las que yo respeto intelectualmente, decir, Israel lleva 40 años perpetrando un genocidio contra la población palestina. Digo, ¿tú sabes lo que significan las palabras? La población palestina es 5 veces más numerosa que hace 40 años. Vaya genocidio raro, ¿no? Digo yo, vaya genocidio raro. ya. O no sabes lo que significa genocidio. Pero aquí las palabras son, Y son gratis. extraño genocidio cuando hay palestinos que mismamente se han ido a Israel porque allí no podían vivir bien, no podían, porque hay gente del colectivo LGTB que se ha ido de Palestina a Israel y vive en Israel Hombre, y vive claro, por supuesto, tan los homosexuales, ¿dónde ricamente. quieren estar? En Israel. Claro que dices tú que extraño genocidio, ¿no? Tienes a palestinos de Cualquier origen homosexual de Oriente viviendo en Israel Medio, y no les haces don- nada. don- cualquier homosexual de Oriente Medio donde quiere vivir en Israel, evidentemente. Ni en Siria, ni en Egipto, ni en, ni por supuesto en la Franja de Gaza. Quiere vivir en Israel, porque es el único sitio de esa zona donde se le respeta los derechos humanos a todo el mundo, da igual su condición. Bueno, pues esto le da igual. Los mismos tíos que van con la bandera de colorines del orgullo van con una bandera de Palestina y dicen, ¿sabe de lo que está hablando? No, no. Esas banderas que ponía Queers for Palestine. Dice, pero. Y que había otro tío que sacó un meme diciendo, es como decir pollos por Kentucky Fried Chicken, ¿no? Decía, Queers for Palestine. Decía, bueno, pero tíos, Es que no. un poquito de cabeza, ¿no? Un poquito de cabeza. Al margen de que te parezca Netanyahu un impresentable, que te puede parecer un impresentable. De hecho,
En Israel, durante el conflicto, durante la guerra, hubo manifestaciones contra la guerra, contra Netanyahu, porque es un país democrático donde hay libertad de expresión, y hay mucha gente que se opone al gobierno de Netanyahu. Es que hay socialistas en el Parlamento israelí. Eso mucha gente es que no lo conoce, es que hay libertad política. Netanyahu está, curiosamente, en un gobierno muy parecido al de Pedro Sánchez, un gobierno Frankenstein, dependiendo de unos socios bastante radicales, que esos sí son radicales, que son minoritarios, sí. y haciendo ahí el equilibrio para estar en el poder como todos los políticos, ¿no? Y bueno, pues... Hay verdaderas malas bestias. Hay algunos que yo les he escuchado decir algunas cosas que son repugnantes. Que, bueno, pues yo recuerdo uno choteándose, ¿no? De lo que iban a montar allí en Palestina cuando acabara todo, ¿no? Eso, pero bueno, son radicales que hay ahí y, en fin, al final Netanyahu comparado con esta gente es hasta moderado, comparado, ¿eh? ¿Cómo sí, será? Netanyahu es el moderado de esa gente. Pero, bueno, pues ellos sabrán, son los que lo han votado. Pero, no, también te digo, eso es cierto. Pero que... Yo es la primera vez que veo que se le declara la guerra a un país invadiendo su territorio, masacrando a una población civil y secuestrando a un montón de rehenes civiles y comienza una guerra por eso, porque evidentemente se quería que comenzara una guerra, los que hicieron eso querían que hubiera una guerra, querían que empezaran a bombardear Palestina. Eso es así. Y ahora todo el mundo diciendo, no pueden, es que esto no puede ser, que lo que están haciendo, bueno, pero que le han declarado una guerra. Yo no llegué a entender, decir, bueno, entonces, ¿qué es lo malo de esto? Que vayan ganando. O sea, ¿qué es lo malo de esto? Tendrán que entrar ahí a saco hasta que no quede un rehén en Gaza, ¿no? Porque además la guerra se hubiera acabado al día siguiente si entregan los rehenes. Se hubiera acabado. O sea, jamás no quería que acabara la guerra. Quería que siguiera habiendo imágenes de bombardeo para poder seguir pidiendo dinero que se le bombea desde Europa y desde todas las partes del mundo, y muchos de esos no viven ni allí, viven en Abu Dhabi o en París. O sea, dirigentes de Hamas que viven de ese dinero, y ese dinero viene y hay muertos en la mesa. Es que así de crudo es. Pero lo gracioso es que esto no se habla ya. Esto es historia antigua de lo que estamos hablando tú y yo. Ya nadie habla de eso. Nadie habla de es Gaza. como hablar de... Salvando las distancias, por supuesto, pero quizás no tanto, como hablar de los de Rubiales, porque al final los temas se tratan todo con una banalidad, con mucho fervor en el momento, pero enseguida nos quitamos el tema de en medio y a otra cosa. Al final todo se trata como lo de Rubiales, con esa tontería, o sea, como con esa banalidad y con ese desapego en el fondo. Es así. Como un enamoramiento muy repentino hacia algo, con un tema en torno a sobre tu interés y tu, digamos, conexión con el tema, pero luego enseguida, ¡pam!, lo sueltas y se acabó. Y te olvidas. Y otra cosa. En fin. Sí. Tío, hablamos... Quería hablar de un tema. Estamos ya... Vale. Estamos grabando hoy un 29. Ah, sí. Yo quería, no sé, me apetecía quería que me comentaras tú un poco. Están saliendo las listas de los libros del año, las historias del año, no sé cuánto. ¿Cuáles son los tuyos, tío? ¿Qué libros has leído tú este año que te han fascinado, que te han maravillado? A ver, en novela está clarísimo. Está clarísimo, te lo recomendé yo y creo que a ti te gustó también. A mí me enamoró. Se acabó el recreo, de Darío Ferrari. Se acabó el recreo de Darío Ferrari, es buenísimo. Es una novela con una guasa, con una ironía, con un análisis crítico del mundo académico y de la forma de ver la cultura por parte de la anquilosada e institucionalizada maquinaria de las universidades, la crisis de una persona en una edad en la que voy a hacer con mi vida, que ya tengo 30 años, historia de amor por medio, pero haciendo... Metanovela, metiéndose en un grupo terrorista italiano de los años 70 y la lucha trotskista. Bueno, es una delicia de novela que yo me lo pasé en grande con... Sí, tío. Y yo la verdad que es una novela ambiciosa, de cojones. Novela difícil, porque cuando se mete en la metanovela... Sí. Es admirable. Me parece que es la novela del año para mi gusto. Porque yo me compré la de Lobo Antunes y me pareció un pastiche que no entendí nada y lo dejé a las 35 páginas, pero esa novela me dio la vida. Sí, a mí me maravilló, me pareció una novela
gozosísima, me lo pasé en grande. Llegó un punto en que dije, tío, ¿esto dónde va a llegar? ¿Te acuerdas que te lo comenté? Y tú me dijiste, síguela, porque ya verás tú lo que viene ahora. Y tenías toda la razón. El cierre de la novela es estupendo, muy potente. Y de verdad, de principio a fin, yo la novela al final la he disfrutado un montón. Y para mí es la novela del año. Para mí sí. No la he visto en ninguna lista, pero para mí, vamos, sin duda. Una novela que dices tú escribes uno escribe una novela como esa y luego, ¿qué coño escribes? Es que dices tú, o sea, me refiero, es Pues una yo estoy novela deseando que leer más cosas de ese tío, porque tiene algo muy inteligente sí, sí, y muy sí, ágil. la parte de comedia que tiene, que es Tiene una fina bastante ironía, tío, sí, sí, todo el sí, sí, tiempo. muy bueno y tiene momentos memorables, tío, ese Buenísimo. momento Y en la el historia de amor, la novia de sí, siempre, la que le fascina. No, que se fascina por una intelectualosa, súper libre y divertida, pero claro, y entonces deja a la novia. O sea, crisis del crecimiento, ¿no? Y sí, su relación con su padre y cómo eso tiene al final una resolución. qué bueno. El no me quiero dedicar al negocio familiar, yo quiero meterme en la universidad. El darse cuenta de la universidad es una bazofia, el mundo del peloteo y del escalafón y del meritoriaje. Y hay algunas páginas de una de los personajes hablando de literatura y de cómo leer los libros. Qué bueno. Si ustedes leéis los libros para sentiros prestigiosos por decir que lo habéis leído, pero realmente no os gustan. Entonces, y os interesa más lo que fulanito dijo de Dante que leer a Dante. Dice, y no leéis los libros como fueron escritos, para leerlos tal cual y para gozarlos tal cual. Tenéis que leer literatura secundaria para sentiros prestigiosos porque he leído esto tan sesudo de no sé quién. Dice, hay unas páginas sobre eso que son deliciosas, que dan en la clave, en la clave. ¿Verdad? A mí yo me lo pasé en grande. Me pasé en grande. Y eso que es muy arriesgada, porque cuando se mete en la metanovela y de repente empieza una historia distinta, que es flashback, pero porque es una historia antigua, décadas atrás, ahí corre el peligro de perder al lector. Y de hecho sientes un poco de desinflamiento porque tú estabas enganchado con lo otro. Claro. Pero lo sigues para adelante y aquello Sí. funciona. Tío. Engancha con el presente. Es una historia muy bien abrochada. Me recuerda mucho a la técnica estructural de por ejemplo, un Ian McEwan en Operación Dulce, que es un novelón que tuvo todos los premios, en que tiene una estructura circular perfecta, metaliteraria, que es cojonuda. Entonces, tiene algo de eso. Y tiene ese puntito también de que lo que se nos desvela al final, ¿no? Es que lo tiene todo, tiene ese punto de, ah, coño, que este era este. No sé, de repente hay un desvelamiento, ¿no? Ahí hacia el final que tú dices, coño, esta novela me lo está dando todo. Me está haciendo un análisis del mundo No, tiene hasta universitario. su sorpresita final, o sea que Lo tiene todo. Es que por eso digo, es muy ambiciosa la novela. Tiene ese punto generacional que es tremendo. muy completa. Y luego tiene esa cosa, ¿no? Esa también con el tema del padre, que él se pensaba, muchas veces tenemos una idea que tienen nuestros familiares y que tienen los otros de nosotros, y luego estamos totalmente equivocados. Realmente pensamos que nos ven como tal o cual, y en el fondo nos ven de otra manera, y nos quieren de una forma que no somos capaces de ver a simple vista. Y todo eso se nos desvela ahí al final, ¿no? Y no sé, me parece que la novela de verdad que cuenta, o sea, aborda la realidad desde muchas perspectivas y yo creo que nos alumbra, ¿no? Muchas de esas partes de esos sectores, digamos, de la realidad, ¿no? Por eso digo, es muy ambiciosa y es muy buena y es muy divertida y está bien escrita, con gracia, con buena prosa. Hay momentos que son muy bellos. ¿Tú te acuerdas este que te comenté que me gustó mucho, de cuando él se iba, del protagonista se va con los colegas a la discoteca y hace esa enumeración que dice, y éramos, como decía, ridículos y no sé, como decía, ¿no? Ridículos y estúpidos y no sé qué, ni sé cuánto. Y acaba diciendo, éramos invencibles, ¿no? No, de que se sentía invencible con sus amigos, disfrutando, teniendo ya una edad y estando un poco perdido en la vida, pero en ese momento nos olvidamos. Sí, Qué bueno, qué bueno. Tiene momentos, fragmentos que están además muy bien escritos y son bellos. muy buena. Muy buena novela. Y luego, tío, de poesía, por ejemplo, o de ensayo. De poesía, para mí, un acontecimiento del año es la humana cosa de Jaime García Tengo que leer. Máquez, que es su antología en la colección de antologías de rayas de Renacimiento, que es cojonudo, ¿no? Es un compendio de su obra muy extenso,
muy bueno, incluyendo los heterónimos. Eso te iba a decir, coge los heterónimos también. Vale. Incluye los heterónimos porque quiso María Cristín, la editora de Renacimiento, que estuvieran. Y están bien. A mí hay unos que me gustan, otros que no, pero bueno, el libro me parece que está muy bien que exista, porque estaban sus libros dispersos por ahí y ese libro tiene maravillas. Me parece un libro portentoso. Últimamente Númenor, que es la colección a la que yo estoy unido desde siempre, ha publicado muchos libros y el de Pablo Moreno Prieto es una delicia, Segundo Tiempo, que aquí lo tengo, que él está muy fastidiado porque el libro de Dors, que no acaba de llegarme porque no está disponible, pero Pablo Moreno, por cierto, ya lo tiene y alguna gente lo tiene, pero porque se lo habrá mandado Dors o por lo que sea, pero que no está. Y yo estoy esperando que me llegue, se llama Tiempo de Descuento. Ajá. Pero bueno, me parece que casan muy bien. Pablo está empezando su segundo tiempo, o así lo siente él, y Dors está en el tiempo de descuento. Pasa lo mismo con el de Dors, tío, que ese estoy diciendo leerlo, pero no, seguramente estará bien. Sí. ¿Cuál? El de Dors, dices, ¿no? Pues yo estoy esperando, lo tengo encargadísimo. Luego ha sacado la editora de esta gente de los burros verdes, de este hombre de allí de Moguer, este libro, Platero y otros, que es un compendio de la obra de Juan Ramón Jiménez en la que habla de animales, tanto Platero como otros. Y entonces es muy bonito, con ilustraciones muy chulas, muy, muy, muy guapas. Y entrevisté el otro día a Rocío Fernández Berrocal, que es la editora de este libro, la que ha hecho el cuidado de la edición, que lo sacaré en el canal literario en Radio Beades. Y estuvimos hablando de eso con el entusiasmo que la caracteriza al hablar de Juan Ramón, que es delicioso cuando habla de Juan Ramón Jiménez. Y luego, bueno, de poesía también salió una antología que he recitado en el canal, en Radio Beades, Invitación al viaje, de Amalia Bautista, y está muy bien logrado. Aunque me falta algún poema de los... Aquí hay un poema que no sé cómo no está aquí, que es Vamos a hacer limpieza general, que no entiendo cómo no está aquí, pero aparte de eso es una muy buena antología de Amalia Bautista. Y en ensayo, yo creo que el libro del año, y lo va a ser durante muchísimos años, porque va a ser un libro fundamental en España, es Esto no existe, de Juan Soto Ibars. Las denuncias falsas en violencia de género, que también hice una reseña para este canal. Bueno, me parece una obra de una valentía y de una envergadura después de 7 años de investigación tremenda, que ha levantado ampollas, ha abierto los debates, y que su mayor virtud es que ha abierto debates que no se podía, parece ser, hablar, que era ponerle alguna pega a la ley de violencia de género. Bueno, porque parece la tesis de Juan Soto es que se diseñó como un escudo para defender a las personas vulnerables, a las mujeres víctimas de violencia de género, cosa que no niega y que de hecho habla de eso mucho, pero se está utilizando al parecer también como arma para maltratar a hombres por la vía legal, con denuncias falsas, y que parece ser que son muchas más de las que reporta la Fiscalía cuando analizan los datos que expone muy bien Juan Soto, y es espeluznante el libro, porque es que es exhaustivo, ¿no? Es que no le puedes encontrar una falla, o sea, es exhaustivo y te explica perfectamente cómo se llega a esa ridícula cifra del 0,0 no sé cuánto de denuncias falsas. Y te explica, mira, esto es un bulo oficial, pero porque se basa en esto, y te explica, dice, mira, para que se contabilicen hace falta todos estos requisitos, son requisitos imposibles, que hace que no se contabilicen, que de hecho no se persiguen, casi ninguna de oficio. Y es un hecho que cuentan abogadas, juezas, muchas de ellas feministas, diciendo, eso es un disparate lo que se está haciendo. Y bueno, y han salido las histéricas a decir que este hombre quiere que maltraten a las mujeres y no sé, todas esas barbaridades, ¿no? Sí. Pero está teniendo mucho éxito, y ese éxito también es un signo de algo, de que había mucha gente necesitada de que se hablara de esto, ¿sabes? Porque, bueno, pues se ve que hay mucha gente afectada por esto, más de la que se quiere reconocer públicamente. Y ese ensayo además está muy bien escrito, porque Juan Soto escribe muy bien. Eso te quería preguntar, tío. ¿Qué tal es el tema de...? Porque él empieza como novelista, ¿no? Él ahora mismo, toda esa parte de escritor puro, digamos. Yo he leído las novelas de Alberto Olmos y me han gustado bastante, sobre todo una o dos de ellas, sobre todo una, pero vamos, hay otra que también me gusta mucho, pero me gusta cómo escribe. Pero después ya se ha dedicado al columnismo y a la crítica. Pero yo de Juan Soto no había leído más que articulismo y su ensayo La trinchera de letras, que ganó el premio Jovellanos el año que gané yo también el premio Jovellanos de poesía, él ganó el de ensayo. Y entonces, que está muy bien, que es un análisis de la cultura de la cancelación y de la polarización en la política. Está bastante bien, pero este libro es mucho más ambicioso y escribe muy bien,
Muy bien, Pero muy bien. eso lo que te quería decir, ¿no? Porque él al final, al tener ese bagaje como narrador, él, por ejemplo, yo tengo entendido que Yo- este libro empieza contándote la experiencia de una mujer que ha sufrido violencia de género y él hace uso, digamos, de esas herramientas como narrador, de contarte la historia, de cómo ella conoce al tipo y No, cómo al no, no. principio todo. No, no. Hay poca literatura en el Hay libro, poca ¿eh? literatura. Está muy bien escrito, pero es muy cortito y al pie y muy eficaz. O Vale, vale, sea, vale. es muy ordenado, cosa que yo admiro mucho de los ensayistas que saben presentar la información y la argumentación por orden y con su sistema, pero no es muy literario. Simplemente lo cuenta muy bien y ya está, Ya, como lo ya. contaría un buen articulista Un bo- en 2 páginas. No, el valor de este libro va más allá de lo estrictamente literario. El valor es social. Yo pienso Sí. que es una aportación social descomunal, porque ha destapado una caja de Pandora que ya no se puede cerrar. O sea, ya no hay vergüenza en hablar de esto. Te podrán insultar, lo que tú quieras, pero es un debate ya abierto. Ujú. Y hasta hace poco no se podía. Entonces, eso poca gente lo logra. Poca gente lo logra. Yo estuve en la presentación en Sevilla, que la conté aquí en el canal, que había gente fuera gritando con pancartas y eso, unas señoras llamándole mentiroso, machista, no sé qué. Gente que seguramente no se ha leído el libro, porque Nadie, ¿eh? dice, claro, no, niega la violencia de género. No, en absoluto la niega, habla de ella, habla de la necesidad de una ley, de una herramienta y tal, pero que, bueno, dice que la herramienta tiene graves fallos que ha hecho que se pueda utilizar como arma contra gente inocente y se ha utilizado. Entonces, bueno, esa es su tesis. Yo estoy bastante de acuerdo por mi observación de la realidad y por experiencias personales de que eso ocurre. Me parece el ensayo del año, el gran ensayo del año. Yo tengo Y esos ganas, son tío, tengo muchas ganas bueno, el libro me gustaría leerlo, pero me gustaría mucho leer o sea, leer una lectura, iba a decir, leer una reseña larga y seria de alguien que no esté de acuerdo, digamos, que lea el libro primero, no esté de acuerdo en algunas cosas, o a lo mejor sí en otras, y que lo escriba. Digamos, alguien que se sitúe antes que al lado de Soto y Bars de la ley que hay. Me gustaría ver una lectura argumentada y seria de alguien así, porque todavía no la he encontrado. Hace poco vi que Laura Freixas, que es feminista, la han criticado mucho porque, bueno, pues la tildan de TERF. Es verdad que ella, pues eso, ¿no? Es verdad que al colectivo trans lo aparta, digamos, de la lucha del feminismo porque considera que su lucha es diferente a la lucha feminista. Que la lucha feminista está ligada a el cuerpo de la mujer, sobre todo, a la condición, al tener la regla, poder quedarse embarazada, etcétera, ¿no? Entonces, ella, pues se ha pillado el libro, se ha pillado este libro de Soto y Bar y dice, lo voy a leer con atención. Coño, está bien, ¿no? Hombre, Alguien pues que diga, a ver si es verdad, porque yo hasta ahora la gente que me lo critica es gente que no lo ha leído y que lo que le critica son cosas que son mentiras. O yo sea, tengo... yo todo el mundo con lo que he podido hablar de esto son gente que se niega a escucharlo, que no quiere saber, que no, machista, pero machista, ¿por qué? ¿Qué dice aquí machista? Si esto es una cuestión de una ley. Entonces, con un montón de datos, con un montón de testimonios, él se ha documentado con abogados, con jueces, con instructores, con policías, con víctimas, con mucha gente. Entonces, bueno, yo me encantaría leer una crítica, pero seria, de alguien que se lo ha leído y dice, no, este dato que dice creo que está mal leído porque esto es así. Bueno, pues dímelo. O El hecho de escuchar... que no se persiguen las denuncias falsas es así. No se persiguen muy poquísimas. Porque además es imposible que en un delito como ese no haya más índice de denuncia falsa. Es imposible. En todos los campos del penal hay un índice mucho mayor de denuncia falsa. En todos aquellos, sobre todo en los que se puede conseguir una ventaja, como por Claro, ejemplo las estafas en los seguros y las estafas. Entonces, y en este caso está clarísimo la ventaja en las batallas que hay tras las separaciones y los divorcios y por los hijos, ¿no? Entonces, y hay hombres destruidos por denuncias falsas, que después resulta que no se sobreseen o lo absuelven, sí, pero lo has machacado durante años en que a lo mejor ese hombre no ha podido ver a sus hijos, por ejemplo. Lo han destruido a esa persona. Y ese era el objetivo de esa persona. Con lo cual, lo que Juan Soto propone es que una denuncia falsa en Biogen sea considerado una forma de violencia de género, porque se ejerce contra los hombres por ser hombres y se procese como un delito grave. Pero no se está ya. haciendo. De hecho, al final, si te condenan por denuncia falsa, la condena puede ser 1.000 euros, ¿sabes? O sea, o 2.000 o 3.000, no más. Entonces, es del tebeo. Y lo que está viendo es que está
lo que está viendo es que además las víctimas de esta ley no solo son hombres, son mujeres también. Porque esos hombres tienen nuevas parejas, tienen hijas, tienen madres, tienen hermanas que están viendo lo que le está pasando a su hermano, a su marido, a su hijo. Abuelas que dejan de ver a sus nietos. O sea, hay muchísimas víctimas de esta ley que no son hombres, que son mujeres también. Y esas mujeres a las feministas no les importa. Porque les rompe el relato, no les importan. Entonces, eso es una atrocidad, ¿no? Alguien tendrá que poner cascabel al gato. Y Juan Soto, hombre, con este libro ha hecho una aportación muy valiosa, porque además está abierto al debate. Dice, mira, puedo haberme equivocado en algo en el libro, estoy abierto a que me lo digan, porque yo no soy jurista. Yo me he dedicado a investigar todo lo que puedo y a asesorarme. Pero si me equivoco en algo, decídmelo. Yo creo que él estaría encantado de muy tener una dialogante. charla con Laura Freixas, por ejemplo, en su canal y hablar del seguro, tema y está abierto. Seguro. Y yo creo que sería una charla muy interesante porque Laura Freixas no es una cualquiera, desde luego. Es una Él tuvo una charla con una feminista muy jovencita en el canal de Ricardo Moya, en el sentido de la birra. Sí. No sé si la viste, muy interesante. Sí, sé cuál es, con Aime Román. Yo no la he muy visto. comedidos. Aime Román, creo que era, sí. Sí, muy comedida, muy, en fin, con mucha cortesía, con muy poquita sangre, ¿no? Pero bueno, bien, se podía hablar. Esta es una tipa con la que se puede hablar muy bien. Es una tía muy inteligente, muy educada, nada sectaria, y tiene su opinión y su forma de ver las cosas. Eso es lo que a mí me da la vida. Gente con la que sí puedes hablar y que no te dice, esto es una pamplina de unos machistas, y ya está. Y lo despacha en 2 frases. Y yo, tío, cúrratelo, no sabes, piensa un poco, lee el libro, yo qué sé, ¿no? Hay gente que no se lee el libro. Sí. Gente que dice, ni me lo pienso leer. Pues entonces, ¿qué vas a criticar, mi hermano? ¿Qué me vas a criticar si no te lo has leído? No, bueno, pero es un machista. Laura Freixas es una tía que bueno, pues que se ha dedicado toda su vida a la literatura y a escribir y a hablar sobre el feminismo. Ha escrito ensayos, ha escrito todo tipo de artículos y es una tipa que ha sufrido en sus carnes la cancelación, en cierto modo. Sí, la han apartado por eso, por no ser... Por TERF, claro. TERF, hablándolo no claro. Ser parte del Exactamente. Sí. Y es una tía que yo creo que, hombre, que cree en el diálogo y que cree que bueno, que esto se trata de argumentar, no de te tacho porque eres tal, ¿no? Te pongo un nombre y con ese nombre lo que hago es acabar contigo. Ya está, eres un nazi, eres un machista, eres un no sé qué, al carajo, no hay más que hablar. No, vamos a debatir ideas sobre el tablero. Tú piensas esto, pues te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Y te lo argumento. Pero esto parece que hoy día no se ve tanto, no interesa tanto, no sé. Yo quería hablar, tío, de este libro, por hablar de un libro de este año. No sé si esto lo has leído. Diego S. Garrocho, Moderaditos. Bueno, una defensa de la valentía política. Hablando este de que... hombre, este hombre era redactor jefe de ABC, ¿no? Sí. Y ahora está colaborando en El País. Yo lo conocí en persona, en un sitio que nos invitaron, él a hablar de no me acuerdo qué, filosófico, y yo a recitar en Ávila hace un par de veranos. Es un tío muy interesante, es un tío que, bueno, pues eso, seguramente a él lo han tachado de esto, de moderadito, pero él cuando dice moderadito no quiere decir tibio. Para él la idea de ser moderado, él básicamente habla en este sentido. O sea, tú puedes ser un moderado y ser de derecha o muy de derecha, de izquierdas o muy de izquierda. Se trata de que tú, ante todo, te plantees buscar la verdad y que tú defiendas tus principios no ciegamente, sino tú defiendes tu principio no porque sí, sino porque consideras que son los mejores. Y consideras que son los mejores porque tienes motivos para decirlo, ¿no? Para argumentar por qué tus principios son los mejores. Eso es lo que él defiende, el diálogo, escuchar al otro, porque es importante escuchar al otro, porque puede matizar algunas ideas que tú tengas. Entonces, él habla de eso. Y habla de que eso hoy día es un acto de valentía política, ser moderadito. Porque hoy día, el que quiere argumentar, uy, ¿tú por qué quieres argumentar tanto? ¿No serás tú un poco tal? Entonces, pues, de esto va. Es un ensayito muy breve, publicado en Debate. Fíjate, no sé por qué pensaba yo que estaba en la colección... Pero claro, este libro en esa colección como que no encajaría mucho. En la colección Argumentos de Anagrama. Esto es demasiado facha, supongo, para anagrama. O para el anagrama bueno, para el anagrama siempre ha sido un poco tal, ¿no? Pero bueno. Este libro... El anagrama se ha apreciado siempre de ser una colección de izquierdas. Siempre. Jorge Herralde sacaba pecho de ello, ¿no? Y ahora está Silvia Hasta que se arrugaron con lo de Luis G. Martín y
y no quisieron publicarlo, y ya ahí la libertad de expresión, según. Uy, por cierto, lo de Luis G. Martín ha sido este año. Se nos ha olvidado también enseguida, ¿eh? Y la que se lió, ¿eh? Es curioso que he entrevistado a Enrique Murillo. He entrevistado a Enrique Murillo para Radio Beades y se me olvidó preguntarle eso, sobre ese asunto. Aunque él ya no, quiero decir, él no ha estado ahí, él no lo ha vivido en Anagrama. O sea, preguntarle su opinión. José Luis García Martín, por ejemplo, estaba espantado. Le parecía una atrocidad ese libro y que le parecía muy bien que no se publicara y que era horrible y que tal, y que si los niños. Digo, Uf, bueno, pero Martín se ha vuelto con el tema de los niños, se ha vuelto tremendo, ¿eh? O sea, no es como mentarle la bicha, ¿no? Los niños, uy, los niños, por favor. Todo lo que tenga que ver con niños, me aparece la ecuación niño, nos volvemos locos, por favor. En fin. Pero este tema parece que hace y yo no lo pude sacar de ahí. Sí, parece, y ese libro no ha salido. No ha salido el libro. No se ha atrevido nadie. No, yo no sé si Luis G. está esperando para ver si lo puede publicar en otro sitio. A mí me daría mucha lástima que ese libro se quedara ahí. Yo tengo curiosidad en leerlo. A mí me gustaría leerlo. Yo lo quería comprar. Pero Sí. es alucinante. Decir, bueno, pero es que ha entrevistado al asesino, ¿no? Pero ¿cuánto? Pero a Sangre Fría de Truman Capote, que consideramos una obra maestra, entrevistó a los asesinos durante mucho tiempo. Además, es más, hizo amistad con los asesinos. Se cameló a uno de ellos, medio lo enamoró para que le contara todo. Y al final el hombre estaba rogando porque se cumpliera la pena de muerte para poder sacar el libro ya de una vez. Que eso sale en la película que se llamó Capote. Aquí en España se llamó Truman Capote. Que lo hizo este actor que luego se murió. Bastante joven. No sé. Que tiene 3 nombres. ¿Cómo se llama? ¿Pero murió? ¿Philip Seymour Hoffman murió? ¿No sabes quién es? Philip Seymour Hoffman. Ese es, Philip Seymour Hoffman. Hizo de Capote. Sí. Lo hacía muy bien, el nota, con la vocecilla esta repelente de Truman Capote. Muy buen actor ese tío, ¿eh? Muy buen actor. Hizo un peliculón. A mí me flipó en la película La Duda, que va sobre un tema de pederastia, curas, monja. Buenísima película. Muy buena, muy fina, muy sutil. La Duda, buenísima. Y hace un Capote buenísimo. Buenísimo. Yo esa de Capote no la he visto, pero es que han entrevistado al asesino. Bueno, es que esto revictimiza a la víctima. Le añade dolor a la víctima. Dice, bueno, entonces no se podría hacer nada, ¿no? Es decir, que eso no significa que legitime al victimario, que decir, al asesino, porque en este caso es un asesino condenado, o sea, se puede llamar asesino. Y no significa que lo esté justificando ni nada, sino simplemente está haciendo un libro y es literatura verité, o sea, basado en un hecho real, investiga la mente de esa persona, que es un psicópata y tal, y lo escucha. Entonces, pues, ha hecho un libro. Yo tenía mucha curiosidad, porque es un material tan difícil. ¿Qué había hecho este hombre con ese material? Si había conseguido hacer un buen libro. Ese era el tema es que se ha retirado. Como lector era literario. Se ha retirado el libro sin leerlo, tío. Es que el problema y él no sé qué es de él. O sea, lo han funado totalmente. O sea, ese hombre yo no lo he vuelto a ver. Yo creo que él está un poco a la sombra, esperando que la cosa se apacigüe. Estará escribiendo otra cosa, seguro, y saldrá otra vez a la palestra con un nuevo libro que no tenga nada que ver con eso, supongo yo, ¿eh? No lo sé. No sé. Yo me pareció. Además, que había libreros asociándose y poniéndose de acuerdo para no venderlo. Un librero amigo mío me decía que en los grupos de WhatsApp que él está, de libreros, gente pidiendo que se pusieran de acuerdo para no venderlo. Que es lo que está pasando con el libro de Juan Soto Ibars, que hay librerías donde no lo tienen. Porque se están negando a venderlo, sin haberlo leído. O que lo tienen escondido detrás de otros libros. Sí, yo lo he visto en ¿Qué pasa? ¿A quién están haciendo rico? ¿A Amazon? Porque la gente lo quiere leer. Sí, claro, la gente tira de Amazon y ya está. ¿A quién están haciendo rico? ¿A Amazon? Pues no lo vendas, tú verás, su libro se está vendiendo muy bien, pues tú te lo pierdes. No, porque es que yo no colaboro con el negacionismo. Digo, tú eres tonto, hijo. Tú tendrás que vender todo lo... ¿Dónde está la libertad de expresión y dónde está todo, tío? Es una cosa que la gente... es tratar de menores de edad, de gente incapaz a los lectores. Totalmente. Dice, bueno, pues déjame que yo lo lea y yo piense por mí, ¿no? No lo puedes leer. Yo no te lo voy a vender porque... Pero si vendes aquí verdadera bazofia en esta librería, venden bazofia todos los días en las librerías. Sí. Y esto es un libro bien escrito y bien argumentado, tú puedes discrepar, pero no se puede vender. Pero tío, y el de Luis G. es que no hemos tenido la oportunidad siquiera de leerlo. Es que... Claro, Juan Soto dice que tiene un ejemplar, porque se lo mandó la editorial.
Claro, él lo pudo leer, ¿no? Él lo ha leído el libro. Creo que sí. Si está mal de pasta, lo puede vender. Y algo comentó con Olmos. Pero dice dice, yo lo tengo, si quiere alguien me lo compre por 600 euros o algo, dijo. Estaría guapo. Sí, seguro que lo buscamos por ahí, por Iberlibro, por tal, y alguno lo habrá vendido a precios astronómicos. Sí, total. Una Para vez, la colección. gente además lo vende todo. Una vez hubo alguien que vendió un Goya. Lo tenía a la venta. Bueno, me parece bien. Está bien, sí, pues, ¿por qué no? Pero no sé, tío, Un premio Donais me preguntó a mí que cuánto le darían por su premio Donais, ¿Cómo? que es una escultura, ¿no? De un famoso escultor, que es Vale, como por un picador, el Venancio, ¿no? El ¿sabes? Venancio. Que cuánto le darían, que si le darían una pasta por él. Y yo lo entiendo. Es mucho mejor gastarse eso en vino que tenerlo ahí en la Desde estantería luego. cogiendo polvo. Yo tengo un premio, el Gil de Viedma, el Accessit, que es una escultura de cristal, que es un bloque macizo de cristal geométrico, una cosa, bueno, que es como un enorme pisapapeles. Y lo tengo ahí en la estantería, el día que se me caiga, pesa un montón. Eso es Pero bueno, un pues, suplicio. Sí. Tío, a mí no me dieron nada, tiene cojones, ¿eh? O sea, de yo qué mi sé, si alguien me diera mucho dinero por él, lo vendería. Pero, tío, que eso es bonito que te den, que ganes un premio, que te den un algo para recordarlo, que luego sí pasa el tiempo y dices, me estorba. Pero, coño, te han Sí, yo dado el premio algo. Gerardo Diego tengo un diploma grande, con un cartapacio así lujoso, ahí guardado en el armario. Me ha servido para guardar ahí el título de la carrera, que es grande, y solo cabía ahí. Entonces lo tengo ahí en el armario, pero vamos, nunca lo he puesto en la pared como los dentistas ni nada de eso. ¿Sabes? Una Es cosa verdad. enorme que pone premio Yo Gerardo tampoco, Diego. yo los tengo guardados, tío, no los tengo por aquí. No tengo, que va, que va. En fin, pues Yo no sé si de lo del mejor poema del mundo me dieron algo. Quizás tenga yo un diploma, pero no sé dónde está. pero eso es No lo- bonito, tío. A Irene le dieron la cabeza de Atenea. Mira, El busto de Atenea, mejor dicho. eso Que es ese, bonito tener. Eso en está una bien, librería, en una biblioteca es bonito tenerlo. está guay, eso luce. Yo nada, tío, a mí me mandaron el dinero enseguida, rápido, ¿verdad? A las 2 semanas o a la semana siguiente me pagaron. Pero Sí. nada, no hubo ni acto. Eso es de agradecer. No, ya ves, por un lado sí, pero coño, digo, mi primer premio, probablemente el último, digo, El por lo busto, menos. el busto de Atenea lo tiene en su biblioteca el protagonista de Raven, del poema de Alan Poe, Es verdad, es verdad, es verdad. y Sí, sí, el, sí. el, el cuervo se Palas, posa, dice. se Palas, posa encima del busto de Atenea. Palas Cuando Atenea, es verdad, sí, sí, menciona así. Qué bueno, sí, sí. o sea que si Eh, sigue un cuervo de peluche negro, lo puede poner encima del busto estaría guapo. de Palas Estaría Atenea guapo. como un guiño a Alan Poe. Alan Poe, sí, sí. Tío, Nevermore. y yo quería hablar, bueno, ya que lo tengo aquí, yo como un libro de lectura agradable, muy agradable Sí, de este año, ha sí. sido El Carmín y la ceniza de Manuel J. Pacheco. He leído otros libros de poetas jóvenes que están bien, que manejan la métrica y todo esto, pero este, además de manejar la métrica muy bien, me parece que es un Sí. libro que tiene mucha verdad. Me ha parecido un libro muy agradable de leer, me parece un buen libro, la verdad. O sea que yo Yo creo que no lo tengo. lo disfruté mucho leyéndolo. Ahora, el gran libro de poesía de este año para mí es este. No lo he leído porque, mira, lo tengo aquí todavía en la bolsa, pero. Espérate que no, aquí que soy idiota. Entre las criaturas y las cosas de Juan Antonio González Iglesias. La Siempre he poesía oído hablar completa. muy bien de ese hombre y creo que le he leído algún poema alguna vez muy bueno, pero no tengo libros Pues, de él. pues Ese no tío, murió, ¿no? ¿cómo es? No, no, no. Juan Antonio González Iglesias vive. ¿No? Que va, tiene 50 y algo. Yo lo he confundido con otra persona entonces, con otro poeta, con un poeta sevillano. ¿Y ese libro es una antología? No, no, las completa. Las Él ya, completas. sí, él sacó unas completas y esas completas se agotaron y estaban, tío, por Iberlibro y todo esto a 300, 400, 500 euros. Qué Yo barbaridad. creo que Rodrigo Lai quería las completas de este hombre, pero no las encontraba. Había mucha gente así. Otros poetas me lo dijeron que estaban buscándolas y ahora añade 3, 4 libros más y aquí está, entre las criaturas y las cosas. A mí este tío me encanta. Este ¿Tres, tío cuatro libros más que estaban inéditos?
Sí, 3-4 libros más que estaban inéditos y que lo han incluido aquí. Y Jardín Gulbenkian ¿qué otro más? Bueno, no sé, 4 o 5 libros más por lo menos, ¿eh? O sea que, de verdad, ¿eh? Y yo creo que he leído de los últimos, que yo pensaba que iban a ser de los más flojos y he encontrado poemas muy buenos en los últimos libros. Yo creo que a ti te gustaría mucho este poeta, tío. ¿Y De eso es verdad, ¿eh? Visor? Esto es Visor. Y ese es Visor. Es que estoy por escribirle a Visor y pedirle que me lo manden Pues sí, para reseñarlo en el canal. escríbele y que te lo mande. Sí, sí, total. Yo creo que voy a hacerlo. Para algunos libros voy a hacerlo. Y buscaré por ahí el correo electrónico o algo. Y decir, Yo lo mira, hice. yo reseño libros y recito en mi canal y reseño libros. Si me lo Claro. queréis mandar. No, yo, ¿También? por ejemplo, para Centauro, yo pedí el de Manuel Moya, el que ha escrito sobre Pessoa, que me parece un libro estupendo, de verdad. Muy buen libro. Si Sí. te quieres acercar a Pessoa y sobre todo con el enfoque de vamos a quitarle todos los mitos y todas las tonterías que se han inventado respecto a este hombre, vamos, es el libro. Libro que Yo ya está, me leí el anterior sobre Pessoa de él, que es muy largo, que es muy largo. que son 600 páginas. Tengo ganas de leer esa biografía Y está porque bien. está bien. Y lo reseñé, está bien. Muy poético, muy literario. Sí, tú decías que tenía Y mucha poetiquería, ¿no? Que sí, hay momentos en los que se pasa. tiene mucha poetiquería propia, pero bueno, escribe muy bien, Moya, con lo cual, vale. Pero Escribe muy bien, escribe muy y a mí me bien. gustó porque Pessoa, uno de esos autores de los que a uno le gusta leer sobre él, sobre su biografía y sobre todo tipo de lucubraciones que hay, porque es muy personaje. Entonces, siempre fascina. Entonces, yo lo leí con gusto, pero ya no sé si me quiero meter otro centón de páginas. Hay otro ahora que es mucho más largo, de otro tipo, enorme, que por lo visto es Sí, sí, exhaustivísimo. el de Y yo qué Richard sé, tío. Zenith, A mí a veces se me hace bola los libros tan tochos. Soy un poeta porque, tío, sí, el de Richard Zenith, que lo menciona Manuel Moya, ¿eh? En este librito que ha publicado en Fórcola, habla hace referencia a cositas que dice Richard Zenith. Me imagino que pues, se referiría a él se refiere a la biografía antes de, o sea, me refiero a la versión original de la biografía, que la tendría más que leída y consultada. a mí es que me sabe mal dedicar más horas de lectura a una biografía o estudio o ensayo de un autor que a ese autor, Que es autor. ¿sabes? Hombre, Porque yo, cuando yo me terminé el libro de Moya, dije, ya he leído más a Moya sobre Pessoa que a Pessoa. Más tiempo. claro, sí, sí. Entonces, eso a mí me fastidia. Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, yo no me metería, después de este libro, yo no me metería a leerme una biografía gorda de Pessoa. Yo me iría a leerme la poesía de Pessoa, que es larga de cojones, ¿eh? Exacto. Es, pero Muchísimo. vamos, pero yo lo que he leído de Pessoa a mí me ha fascinado. Yo, por ejemplo, tengo pendiente el libro del desasosiego. Ese me lo tengo que leer. Y Sí, yo luego, también. a Trapiello le flipa ese libro, ¿eh? Trapiello habla maravillas del libro de desasosiego. Le encanta esa idea de Sí. obra inacabada, muy autobiográfica, aunque bueno, él se esconde en un heterónimo, ¿no? Un semi-heterónimo, ¿no? Que es Bernardo Suárez. Pero Bernardo Suárez, pero es un libro como de desechos, ¿eh? Que él escribía como de retales. O claro, sea, que para él no tenía ninguna importancia. Pero bueno, eh, fíjate. a saber, o sea, es que Pessoa estaba colgado como un mono. Un tío muy interesante. Te habla en la biografía, te hablará de todo, ¿no? De su ideología política, sus vaivenes, ¿no? Te habla de todo eso, ¿no? Pessoa decía cosas muy raras. Y Pessoa estuvo entreteniendo a una pobre muchacha y mareándola durante años, pero que yo creo que a él no le iba a la marcha, no, yo creo que realmente Un poco asexual, ¿no? Este no hombre. quería, sí, no quería resolver y se inventaba unas cosas muy raras para, mm, para rechazarla y hay unas cartas de él muy alambicadas y es un personaje Es y Ofelia, ¿no? ¿Esta chica? ¿Ofelia era? puede ser, yo no me acuerdo ya, puede Sí. ser. Y es un personaje muy, muy raro, que se nos hace simpático y que nos gusta, pero es un personaje muy extraño. Un personaje, A ver, raro. Es un tío raro, tela. como escritor, como figura, como personaje, vamos, es muy raro, que vivía en su mundo propio y escribiendo cosas sin parar y metiéndolas en un baúl, o sea, Sí. con distintos heterónimos.
¿Y tú eso cómo lo ves, tío? Eso del el tema heterónimo. Yo es que no lo entiendo. O sea, la idea de que tú te hagas un personaje para escribir una obra propia para ese personaje. O sea, es que me cuesta trabajo. Yo tengo un heterónimo. Lo que pasa es que después he renunciado a él y tengo por ahí guardados los poemas y algún día los publicaré, pues son poemas al estilo del Siglo de Oro y son satíricos, Sí. pero durante un tiempo lo usé en los recitales. Y hay mucha gente que se creía que era un autor de verdad. Pues yo decía, voy a leer de este autor. Y entonces y la gente le encantaba y tal. Y Pero quiero esto, buscar tío, más de este autor. claro, pero tiene ese punto de coña, de voy a liberar aquí una faceta Bueno, de es como coña. la cuenta B en Twitter. Voy a decir aquí las burradas que a mi Claro. nombre no quiero que figuren. Claro, pero luego, te ves, por ejemplo, a Pessoa, que tiene, o sea, ¿qué dices tú? Bueno, es que los heterónimos, y eso es otra, ¿no? Normalmente tú tienes, por ejemplo, tu ortónimo, Jesús Beade, y luego tienes el heterónimo que, bueno, pones otras cosas, pero es que aquí en Pessoa es que los heterónimos son autores propios, no solo tienen su biografía, sino que tienen por sí mismos una calidad excelsa que me llama mucho la atención eso, ¿no? De me voy a dedicar a hacerle 5, 6 o 7 libros a este tipo. Me cuesta, a mí me cuesta trabajo, y hay poetas actualmente que están en esa línea. O sea, Lo yo, por mismo ejemplo, tenía sí, personalidad múltiple. no sé si es una cosa de personalidad múltiple, podría ser. Pero tú sabes que José Luis Rey, No lo este poeta de sabemos. Córdoba, que Claro. publica en Visor poemarios de 500 Sí, páginas, pues él tiene dos heterónimos. sí. Fernando Plata, tiene un libro con Fernando Plata, que es un farmacéutico del 99, poeta hímnico, y luego tiene a Luis Tulsa, poeta chileno, que trabaja en un Uber Eats, me parece. Y el tío, y yo le escribí una vez un correo a Luis Tulsa, porque este tío escribía rollo realismo sucio, pero con, en fin, con ínfulas de otra cosa, de una poesía que quería alzarse del barro y llegar a lo celeste, ¿no? Y entonces yo le escribí a ese tío para entrevistarlo en Sí. QTQH, en el podcast este que yo tenía. Y me respondió Luis Tulsa, no, no hago entrevistas. Y luego me entero que era José Luis Rey, tío. Y me llama la Bueno, atención, ¿no? José Luis Rey con esa poesía. Y de repente se pone a escribir realismo sucio. 3 libros ha publicado ya con Luis Tulsa. sí. Esto se lo podrías preguntar a Jaime García Márquez si lo entrevistas un día. Bueno, yo recuerdo cuando Jaime ganó con heterónimo un premio que le publicó Isor, no me acuerdo cuál. Martín se cogió un cabreo Creo tremendo, que era porque estaba en el jurado y no sabía que era. casi de Rodrigo Manzuco, Y no sabía que era Jaime. No, no, creo ¿no? que no. El de Visor, yo creo que sí era, no sé, creo que se llama ¿Sí? Casi. Rodrigo Manzuco, que era un joven de 20 y tantos años, y no era de. Quien estaba detrás era, creo que sí, Y unos Martín 40 ya. publicó en su blog algo en contra, diciendo que eso era deshonesto y que no sé cuánto, y que patatín y que patatán. Y que fue el que va a cobrar el dinero, es otro, y no sé qué, bueno, yo creo que se sintió engañado y le dio coraje no saber quién Claro, era le dio coraje. y haberle dado Sí. el premio, ¿sabes? Pero, pues nada, que se aguante. Nada, En fin. Yo es que no me tira, quizá porque soy demasiado egocéntrico y todo, y claro, darle gloria a otro, no, aunque ese otro sea yo, no me acaba de convencer. Pero, y por eso Pero quizá no me porque. apetece. Pero tu poesía, tío, esto que decía, lo decía Luis Cernuda, creo, de sí mismo, y lo tomó Fernando Ortiz. La idea de que su poesía es un testimonio moral de su propia vida. Entonces, claro, uno cuando entiende la poesía de esa manera, te cuesta trabajo, ¿no? O sea, es que para mí la poesía es esto, es que es hablar con honestidad y no quiere decir que no pueda haber ficción, pero la ficción Para siempre el va. otro está la novela. La novela es el cauce perfecto para uno ser otro, salir de uno mismo y darle cauce a cosas que son de uno, pero a través de otra personalidad inventada. Y Claro. eso yo lo he vivido, en mis novelas, sobre todo la segunda, porque llegas a olvidarte de ti y a pensar en esos personajes como si existieran, ¿no? Y es una cosa muy curiosa. Todo eso que dicen los novelistas sobre sus personajes y hablan de ellos como si existieran, que dan tanto coraje en las entrevistas, Sí, es es verdad. verdad. Yo lo he vivido y es verdad. O sea, llegas a enamorarte de tus personajes y a pensar como ellos y a fliparlo con ellos, ¿no? Y entonces, en el fondo es una forma de heterónimos. Tú te estás volcando ahí con más o menos invención, o lo que eres, o lo que te hubiera gustado, o lo que jamás te gustaría que fuera, o tus mayores temores, o tus deseos más ocultos, lo que sea, pero todo eres tú. Y,
Yo creo que esa es la heteronimia principal, la del novelista. Me parece a mí. Sí. Bueno, Alejandro Bellido, no hemos dicho por qué se llama este podcast Segundo Apellido, a ver si alguien lo pilla. Vamos a dejarlo así para que la gente lo diga en los comentarios. Bueno, seguramente lo pondré en la descripción, o sea que es absurdo. Bellido y Beades, o Beades y Bellido, segundo apellido. Ese sería el lema de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Pues Beades y Bellido, los del segundo apellido. Exacto. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós con Dios.